Sí, yo por eso no soy muy amiga de Biodemas. A ver. ¿Sí? ¿Pruebo? ¿Estamos Sí, bien? sí. ¿Sí? El mío no. ¿Me oís los grabadores? Sí, ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, disculpad, son las cosas del... Lo que vamos a intentar es hacer la inauguración más breve posible para, como bien me decía Mónica, no quitarle tiempo al acto, que es lo relevante. El mensaje más claro que os quería transmitir es el enorme placer, que es difícil de escribir con palabras y probablemente tendríamos que haber encargado una grafía que fuera capaz de reflejar, como bien creemos, mucho más el alma y la vida detrás de las cosas que nos suceden y las cosas que nos suceden en el entorno sanitario, tanto a los pacientes como a los profesionales. Esto es una aventura que lo hablábamos ahora con Mónica, tenemos cierta sensación de momento fundacional. Evidentemente no porque estemos fundando la medicina gráfica, esto les corresponde todo a otros protagonistas, pero sí porque es un momento en el que sellamos una alianza. Es un viaje que pretendemos que sea de largo recorrido. El motor, obviamente, es el equipo de medicina gráfica, que se han traído además a sus inspiradores. Tenemos aquí, lo veréis luego, en carne y hueso al mismísimo Bad Doctor. No sé dónde está Ian. Hola. Pero como os decía, este es el motor y lo único que hemos hecho, lo único que hemos intentado es darle alas para que nos ayude a viajar muy lejos. Diréis, ¿qué hace el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud? Por cierto, no me he presentado. Soy Sandra García Armesto, la directora gerente del instituto. Bueno, pues hacemos muchas cosas, pero la única que es relevante en este momento es nuestro trabajo, es hacer transferencia de conocimiento de la manera más innovadora, más efectiva que sea posible. Como veis, esa es la razón fundamental por la que hemos buscado con entusiasmo esta alianza. Trabajamos en el ámbito aragonés, trabajamos en el ámbito nacional, trabajamos en el ámbito internacional. Y esto creo que es una virtud que nos permite impulsar esta forma de comunicar buena ciencia, buena evidencia, buena experiencia, todo el expertise que tiene que ver no solo con lo publicado o lo científico, sino todo lo que es necesario transmitir. Bueno, pues nos permite, utilizando este mecanismo, hacerlo llegar a todos los profesionales, comunicarnos entre profesionales, comunicarnos, bueno, recibir ese input de los pacientes que es difícil a veces para el sistema incorporar y no se me ocurre mejor manera, veréis enormes ejemplos incluso en la exposición que tenemos fuera, y comunicarnos desde el sistema hacia nuestros usuarios, hacia nuestros ciudadanos, de una forma que no sea plana, que no sea publicidad, que sea de verdad una comunicación con alma. Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras y Mónica ya me ha dicho que no me exceda, solo deciros, tengo que agradecer en esta lógica de ponerle alas a este avión en el que nos subimos todos con este motor. Tengo que agradecer muy especialmente a Rogelio Altusén y a la Cátedra de Profesionalismo y Ética de la Universidad de Zaragoza, porque con el mismo entusiasmo con el que desde el Instituto hemos visto que esto era una oportunidad, pues ellos ya lo venían abrazando y creemos que nos permite enfocarnos también hacia las generaciones venideras y darles esta herramienta para que la tengan. Nosotros como instituto trabajamos con los residentes, son médicos ya en formación. Rogelio y compañía trabajan incluso con los pregrados. La siembra es perfecta. Mónica, te cedo. Bueno, buenos días a todos.
Lo primero, deciros que estoy emocionada. Para mí hoy es un día francamente emocionante. Es como el culmen de muchos años de trabajo y el hecho de estar tan bien acompañada con gente tan entusiasta y tan apasionada como somos el equipo de medicina gráfica, pues para nosotros es absolutamente impresionante. Estamos en un sitio único, estamos en una antigua facultad de medicina donde estudió nada más y nada menos que Ramón y Cajal, que no solamente fue médico y premio Nobel, sino que fue un ilustrador médico de los primeros que hubo, con lo cual pues no puede haber para nosotros mejor sitio para comenzar esta andadura o para vestir, que es lo que estamos haciendo hoy, vestir de mayor a la medicina gráfica, añadirle un aire más académico. Desde el Grupo de Medicina Gráfica queremos agradecer de todo corazón al Instituto Aragonés de Salud, que nos ha acogido y nos ha abierto las puertas desde el primer momento, a Pilar Calvo, que tuvo la idea de decir, ¿por qué no lo hacéis en Zaragoza? Os abrimos las puertas, y toda su ayuda, a su equipo, especialmente a Sonia Montaner, que es el alma mater de este congreso, sin cuyo trabajo excepcional esto no hubiera podido ser posible, a los ponentes que nos van a dar un poco la visión de por qué, cómo y hacia dónde vamos, a los colaboradores, que también a varios que han hecho posible el evento, a los ilustradores que hemos invitado a venir, que hay un grupo de gente increíble haciendo unos trabajos fantásticos, a los comunicadores que habéis enviado 43 magníficas comunicaciones que están expuestas en la sala de exposición, a la Fundación Obra Social La Caixa, que económicamente ha hecho posible en parte que este congreso siguiera adelante o fuera económicamente viable, a la Cátedra de Profesionalismo y Ética Médica, a mi amigo Rogelio, bueno, cuyo enlace ha hecho posible que estemos aquí en la antigua Facultad de Medicina. Y, por supuesto, quiero poner en una cumbre de una montaña muy visible y llena de sol a todo el equipo que nos llamamos Movimiento de Medicina Gráfica. Somos 9 personas, uno de nuestros compañeros vive en Chile y no está aquí. Un grupo de gente generosa, altruista, que trabaja continuamente para hacer posible que la medicina gráfica sea la nueva herramienta de comunicación en el mundo sanitario. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, os deseo un buen congreso y vamos a por ello. Todos los ponentes y que lo sepan también el resto de los asistentes. Hay unas luces que estáis viendo allí, que están ahora mismo de color rojo. Se pondrán verdes cuando empecéis a hablar, como están ahora. Vamos a ser absolutamente implacables, y cuando digo implacables es implacables, con el tiempo. Cuando falte un minuto, veréis que se ponen de color amarillo, así. No es muy amarillo, pero veréis que no es verde. Y en el momento en que se ponga rojo, que es el tiempo máximo que tenéis asignado para vuestra presentación, pasará algo que ni yo sé muy bien qué va a pasar. Pero en ese momento pasará algo y se acabará la comunicación. Pilar, como no por ejemplo. toda la mañana. ¡Hala, venga! Fuera. Bueno, como veis, esto no va a ser un congreso médico al uso, ya os hemos dado una primera idea. Buenos días a todos otra vez. Os pido a los miembros del Grupo Medicina Gráfica que os pongáis de pie para que os ponga a todo el mundo cara. Bueno. Mi idea hoy es contaros un poco, brevísimamente en 10 minutos, cómo llegamos aquí, cómo llegamos a estar hoy en este congreso. Yo me llamo Mónica Lalanda,
soy médico de urgencias, soy ilustradora y soy una apasionada de la comunicación, sobre todo porque pienso que al menos 1/3 del peso de una buena medicina está en una buena comunicación y estamos ahora mismo hambrientos de buenas herramientas de comunicación y la medicina gráfica está demostrando ser una excelente herramienta. Fijaros, yo llegué al mundo de la medicina gráfica de una forma peculiar, haciendo un máster de bioética, nada más y nada menos, me di cuenta que el material que había disponible para estudiar bioética y comunicación era pésimo, aburrido, insufrible muchas veces. Y empecé pues a hacer mis escarceos, ¿qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Buscando nuevas herramientas, ¿no? Y me encuentro el mundo de Graphic Medicine, el mundo de la medicina gráfica, capitaneado por Ian Williams, MK, que es una enfermera en la Clínica Mayo de innovación, y ellos ya van abriendo camino y poniendo a disposición del mundo cómics y novelas gráficas que tienen interés en el mundo sanitario. Para mí esto supone una sorpresa y una emoción, porque como ilustradora de repente veo que hay mucha más gente, friki, como yo, dibujando cosas que están relacionadas con la medicina. Y esto es una de las grandes cosas de crear este movimiento de medicina gráfica, al que nos sintamos todos acogidos. Muchos de los que estáis aquí probablemente sentís hoy lo mismo que yo. Bueno, a partir de un momento, encontrando todo esto, me decido, y después de dedicar mi trabajo fin de máster al cómic como herramienta en comunicación y ética médica, pues Rogelio me abre las puertas de la Universidad de Zaragoza y hacemos un proyecto de innovación docente, con lo cual enseñamos confidencialidad a través del cómic. El proyecto resulta fenomenal, lo estudiamos, vemos que el cómic funciona como herramienta para enseñar confidencialidad a los estudiantes de medicina y yo ahí me lío la manta a la cabeza y decido convertir todo el código deontológico médico en un cómic, lo cual no deja de ser también una idea ligeramente peregrina, pero bueno, la Organización Médica Colegial me apoyó también en ello y sale mi libro de cómics Conciencia Médica. Uno de los grandes placeres de este libro fue que tuve el honor de tener a Forges dedicándome esta viñeta para poner en la parte de atrás del libro, y entonces hoy me parece una buena ocasión para dedicar un pequeño homenaje a Forges, que también entendía el mundo sanitario y también entendía a los médicos, así que va nuestro saludo para donde estés. Bien, una vez descubierto este mundo, me encuentro que no solamente yo creo, sino que, vale, hay una cantidad enorme de novelas gráficas fantásticas y de gente creando cosas y creando infografías y creando material. En ese momento yo me encuentro como sola, y ahora ¿dónde voy yo con todo este descubrimiento tan magnífico que he hecho? ¿Qué hago con ello? Lo que hace uno siempre cuando quiere llegar lejos, uno solo anda deprisa, pero uno acompañado llega mucho más lejos. Y me pongo a buscar, ¿qué utilizo para buscar gente que esté interesada y apasionada en este mundo? Por lo que utilizo en los últimos años para absolutamente todo, cuando quiero hacer una búsqueda de gente o de cosas, Twitter. A través de Twitter contacto con los miembros del movimiento de medicina gráfica, excepto con Rafa Marrón, al cual ya conocía por su trabajo, y con Eugenia, que conocí a partir de una presentación que hizo ella en un TEDx sobre medicina gráfica, ella sola como estudiante de medicina. Y en marzo del año pasado creamos y salimos públicamente como el movimiento Medicina Gráfica. Aquí estamos, formamos un equipo, trabajamos con entusiasmo, trabajamos de forma altruista, lo cual a día de hoy no deja de ser una novedad. Y os cuento un poco quién es cada uno, que era el objetivo de esta pequeña introducción. Alejandro Martínez es médico y es el editor de La Hora de las Tortas, es un experto en cómics y lleva muchos años haciendo reseñas de novelas gráficas antes de llegar a medicina gráfica. Rafa Marrón es médico de urgencias aquí en Zaragoza y es un alucinante ilustrador. Su arte, que lo estáis viendo además por todos los sitios hoy, incluida el dibujo de todos, es suyo. Daniel Sender, que es también médico de familia aquí. Daniel es nuestro experto en manga, es un apasionado del manga, con lo cual nos venía fenomenal tener a alguien que mirara ese área. José Luis de la Fuente es tan innovador que hace años ya hizo su doctorado respecto a la herramienta de las viñetas cómicas en relación a la medicina. Tiene un blog que es El Humor y el Fuego, que está alojado en el Colegio de Médicos de Málaga. Juan Carlos Claro es nuestro compañero de Chile. Él tiene un máster en medicina narrativa y él está muy interesado en medicina gráfica desde el punto de vista de la medicina narrativa y aportando desde tan lejos y trabajando como trabajamos al siglo XXI de forma colaborativa sin vernos. Tolo Villanueva es
nuestro enfermero del grupo, un creativo absolutamente increíble. Ayer mismo le dieron un premio por su proyecto Consulta por Rincones de Salud. Rincones de Salud, se me ha ido el nombre, dínoslo. Rincones de Salud. Un creativo absolutamente increíble y de una generosidad espantosa. Mónica López es psicóloga, trabaja en el Servicio Vasco de Salud. Es creativa, su especialidad es el graphic recording, edita una página que se llama Salud Creativa. Y por último, la miembro más joven del grupo, que es Eugenia García Amor, que es creadora de cómics, estudiosa de cómic y una gran comunicadora. Nos dedicamos a hacer un poco de... somos como los vigilantes de la playa, que estamos pendientes de qué hay, qué está pasando a nuestro alrededor, qué material nos interesa, y poniéndolo a disposición y dándolo visibilidad, sobre todo las novelas gráficas, pero también las infografías, y tenemos bastante presencia en redes. Además, hemos llegado muy bien acogidos, y nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y recientemente en Instagram, pues nuestros seguidores siguen aumentando por días. Reseñamos semanalmente una novela gráfica que sacamos en nuestra página web, de la cual hacemos una ficha para clasificarla y sobre todo para hacerla más fácil de utilizar en el mundo sanitario, y el mundo sanitario, por supuesto, incluida la sociedad, ¿no? los pacientes. Casi acabando, ¿cuál creemos que son los usos de los cómics en medicina ahora mismo? Humanizan la enfermedad, son críticos con los profesionales, lo cual, por cierto, nos viene bastante bien, favorecen la reflexión, transmiten información, facilitan aprendizaje y permiten tocar áreas que suelen ser bastante intocables. Como dice Mónica en esta viñeta, el cómic en salud ofrece interesantes posibilidades, y lo que queremos hacer hoy aquí son sinergias, buscar aliados y sobre todo ser generosos y decir: esto es algo que nosotros hemos encontrado y estamos intentando desarrollar, pero esto es un campo que es de todos. Tened en cuenta que hoy estamos escribiendo un poquito de historia de medicina, así que bienvenidos todos, disfrutad muchísimo del congreso y adelante medicina gráfica. Si todos vais a hacer lo mismo, que es que os vais a ir antes de tiempo, que yo estoy aquí para controlar y sacar a la gente cuando tiene que acabar, pues no, tenías que seguir hablando. Ahora no puedes decir eso de un médico, algo, pero tienes que llenar tu tiempo. Bueno, soy Curro Fatás y bienvenidos. Mi misión es que todo vaya pa' dura bala. Hasta luego. Buenos días, yo soy Milagros García Barbero, que como me tienen ahí, más o menos, y solamente 2 palabras para no perder tiempo, no vaya a ser que me pase. Voy a ver si me paso 30 segundos porque tengo verdadera curiosidad en saber qué pasa si uno se pasa de tiempo. Si me van a disparar un dardo o se va a cortar el micro, con lo cual no importa porque yo grito un poquito y da lo mismo, pero tengo verdadera curiosidad. Yo no dibujo y no estoy en medicina gráfica, pero Mónica me ha encargado que hable de lo que son las competencias necesarias en la medicina de grado, es decir, en las facultades de medicina, y qué impacto puede tener la medicina gráfica en la formación de los alumnos de los futuros profesionales. A ver si esto pasa. Que me descuenten el tiempo, que no pasa, ¿eh? Que no pasa, que lo digo yo. A ver, si no le doy aquí. Vale, gracias. No es que no pasara, es que le estaba dando al botón equivocado. Entonces, yo voy a hablar eso de las nuevas herramientas, que es lo que me ha pedido Mónica. Ahora ya supongo que le doy al botón y tampoco me va. Descuéntame más tiempo. ¿Este? ¿No es este? Pues eso, pues no va el puntero. Pero no siguió el puntero. ¿Y dónde está? ¿Alguien ve el puntero? Ah, ya lo veo. Vale.
Entonces, me han pedido que hable un poco de las nuevas herramientas, la medicina gráfica, en la formación de grado. Hay 3 preguntas que responder. La primera es ¿qué competencias necesita un profesional de salud? Es decir, ¿en qué se tiene que formar? Cosa que parece que estaría claramente definido, pero en las facultades de medicina no lo está. ¿Qué componentes de la globalización condicionan esas competencias con vista a un futuro? Hay que tener en cuenta que la formación de médicos dura 11 años, entonces no podemos estar mirando lo que está ocurriendo en este momento. Y por último, ¿cómo se aprende mejor con esas competencias y qué metodología es más eficiente? Sigo sin encontrar el puntero. Bueno, todos probablemente conocéis los requisitos para ser médico de Mónica. Hoy en día se diferencian habitualmente 2 tipos de competencias. Yo diferencio 3, porque por una razón muy especial que dirá. Las competencias técnicas, las biomédicas, las clínicas, las tecnológicas, la que todo el mundo entiende por competencias de los médicos. Pero ahora se está haciendo un énfasis especial en lo que se llaman las competencias humanísticas, competencias blandas, competencias huérfanas, competencias olvidadas. Todos esos nombres vienen de que realmente no están reflejadas en las facultades de medicina como se considera que se deberían reflejar. Y yo ahí es lo que diferencio entre interpersonales, que son las de comunicación con el entorno, con otros profesionales, con los pacientes o con los familiares, y las competencias personales debidas al desarrollo personal, que hoy en día cada vez más son la capacidad de juicio crítico, el autoaprendizaje, etcétera, etcétera. ¿Y por qué diferencio de las interpersonales? Porque creo que se deben aprender de distinta manera. Creo que hay metodologías distintas para aprender un campo u otro, por eso las separo. ¿Qué elementos de la globalización impactan en mayor medida en la formación de profesionales de salud con una visión de futuro? Vale, pues hay varios. El primero es el acceso a la información. Y hay una cantidad enorme de publicaciones científicas hoy en día, y el médico tiene que aprender, o el estudiante tiene que aprender a discriminar lo que es una información buena y lo que es una información mala. Y hombre, aquí están todas las mundiales, ¿no? Esos números. Pero luego están las especialidades y cada uno tiene su propio campo, pero dentro del propio campo hay una inundación de información que hay que ser capaz de distinguir. Y luego tenemos otro problema, que son los pacientes sobreinformados y exigentes. Sobreinformados bien o mal, pero sobreinformados. Y muchas veces llegan a la consulta y saben más de su propia enfermedad que el propio médico, porque se han dedicado a estudiársela y el médico se estudia otra serie de cosas y tiene otro montón de pacientes. Las comunicaciones son rápidas y fiables ahora. Internet y la movilidad ha cambiado totalmente el mundo. Ahora todo el mundo lleva el teléfono móvil, que nos sirve para casi todo. Y ahí ha cambiado mucho la medicina, porque existe la medicina, la formación a distancia, la videocirugía. Los cirujanos operan ahora dirigidos con un sistema de vídeo, van siguiendo los pasos de otro cirujano en otro sitio a miles de kilómetros. La deslocalización de funciones, por ejemplo, la radiología, sobre todo la parte de imagen. Los Estados Unidos, el 60% de su radiología se informa en la India. Es decir, mandan todas las imágenes y la India devuelve los informes radiológicos. Eso ha cambiado totalmente la forma de practicar la medicina. Y hoy en día un radiólogo en un país civilizado no ve un paciente, ve una pantalla electrónica. Porque los pacientes los ven los técnicos de radiología, no lo ven los. Por lo tanto, un radiólogo no necesita las mismas competencias humanísticas, llamaremos, con respecto a un médico de atención primaria. Son 2 mundos totalmente distintos y separados. La facilidad de transporte ha dado lugar a una multiculturalidad a través del globo. Y ya no hay... Los colegios en España son colegios como... Es que si no encuentro el invento. Los colegios, hay una convivencia de razas y culturas. Antes los colegios, cuando yo estudiaba, éramos todos más o menos blanquitos. Yo soy poco blanquita, pero bueno, entro dentro de la categoría. Y eran todos católicos, o éramos todos católicos. Ahora hay una multiculturalidad, multirracialidad, multietnia en todos los colegios, no solo de España, sino del mundo en general. Y hay además
unas migraciones de profesionales y de ciudadanos. Por lo tanto, los pacientes que tenemos ahora ya no son tampoco ni blanquitos, ni españoles, ni católicos, sino que vienen de cualquier parte del mundo. Y eso condiciona mucho las necesidades de formación, de flexibilidad, de aceptación de otras ideas, de otras religiones, de otras creencias que tienen que tener los profesionales de la medicina para ser buenos médicos en un entorno distinto al tradicional. El rápido desarrollo del conocimiento y las tecnologías, pues todos lo sabemos, la ciencia avanza a una velocidad y las tecnologías mucho más. Los cirujanos ahora aprenden, aparte de operar, tienen que aprender a manejar el famoso Da Vinci, que es esa foto que tienen ahí, que sigo sin apuntar el puntito. Y en realidad lo que aprenden es, manejan el ordenador, que tiene 6 brazos en vez de 2, como tenemos nosotros, maneja el ordenador desde una consola que está fuera de la sala de cirugía. Eso cambia otra vez muchísimo lo que es la práctica de la medicina. Los cambios demográficos y epidemiológicos, el envejecimiento de la población a nivel nacional, excepto en África, y el aumento de las pluripatologías debido, en realidad, al desarrollo de la medicina. Gente con enfermedades congénitas o degenerativas que antes fallecía ahora viven, pero viven en unas condiciones que necesitan unos cuidados especiales complejos. Las nuevas dimensiones éticas, que no son problemas médicos, son problemas sociales con una repercusión médica. Ahora tenemos en el Parlamento la discusión de la ley sobre la eutanasia, habéis oído todos la ley del aborto, etcétera, etcétera. Y la discusión está en qué derecho u obligación tiene un profesional de la medicina si llega una persona que quiere un aborto o un vientre subrogado o es testigo de Jehová, qué obligación tiene ese profesional de hacer una actuación médica profesional en contra de sus propias creencias. ¿Qué debe predominar? Las creencias, si yo soy católico practicante, no creo en el aborto, las creencias o el deber legal de ejercer esa actividad concreta. Eso es un problema que se plantea y el debate en este momento está ahí. Ha cambiado la forma de comunicarse y de aprender, ¿vale? Ahora todos conocemos los emoticones, unos los usamos más que menos, los chicos ya prácticamente no saben escribir porque emoticón, 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 te aplauden, te dan los buenos días, te saludan, te dices que estás malito, que vas a coger el tren y hay un emoticón para cada cosa. Y entonces necesitan mensajes rápidos, de texto se ha pasado a fotos y de estático a movimiento. YouTube, cualquiera que quiera ver cómo se puede hacer algo en esta vida, entra rápidamente en YouTube y tiene 10 o 20 o 100 vídeos sobre el tema que uno quiera. Eso ha cambiado la forma de aprender. En las facultades de medicina seguimos enseñando en la forma tradicional, que es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Dando un discurso. Pero eso hay que cambiar, sobre todo de saberlo todo, repetir tareas y trabajar individualmente, a todas las necesidades que tienen ahí. Buscar el espíritu crítico, innovar, trabajar en equipo, adaptabilidad, etcétera, etcétera, que es donde yo creo que la infografía y la medicina gráfica puede tener un mayor impacto en la formación de los profesionales. En un mundo en constante cambio, lo que es necesario que tengan es una adaptabilidad y una capacidad de autoaprendizaje. No puede ir todo el mundo a un congreso o a un curso, sino que tiene uno que aprender a seleccionar, de definir cuáles son sus propias necesidades y buscar la forma de complementarlas o cubrirlas. Hay una serie de países, los suizos, los ingleses, los canadienses, otros que han metido en sus currícula un 30 o un 60% de créditos ECTS, que son los créditos Bolonia, de competencias de estas humanitarias, tanto las de desarrollo personal como las de desarrollo interpersonal. En España seguimos teniendo un 5,27% en los currículums. No hemos avanzado en ese sentido, seguimos metiendo a los estudiantes, y aquí los que hay harán todos así, una cantidad de información clínica, tecnológica, técnica, que no les va a valer para nada en grado, que es de formación de posgrado, básicamente. Las competencias técnicas, ¿cómo se aprenden? Bueno, ha cambiado mucho, pero en el fondo seguimos teniendo la misma. Hemos pasado de tener una persona normal para el estudio de anatomía en un anfiteatro, que podría ser perfectamente la Complutense, a un robot que mueve un pie, mueve otro, lo que sea.
¿Cómo se aprenden las competencias transversales? Ahí es donde entra la infografía, donde entra la medicina gráfica. Hay muchísimas formas, se ha puesto amarillo, pero me deben 30 segundos. Talleres, juegos de roles, charlas, conferencias, simulación, pacientes simulados, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo creo que la medicina gráfica es donde realmente entra. Estas son viñetas, una del Metis Medical Journal, que es la revista más prestigiosa en realidad de medicina y de formación continuada, que está empezando ya a utilizar viñetas para transmitir sus mensajes importantes. La otra es ampliamente conocida, que es de Mónica también. No es nuevo, porque el dibujo o los cómics se han utilizado siempre para la formación. Los niños siempre han aprendido con cuentos, con dibujos, básicamente. Han aprendido a contar pollitos, han aprendido los colores de distinto, ¿no? Luego, no es nuevo. Lo que es novedoso es que eso se aplique a la medicina, que se supone que es una ciencia y de universidad, etcétera, etcétera. Pero aprender con dibujos lo hemos hecho siempre. Y ahora los estudiantes han cambiado y se comunican de otra forma. Y vosotros lo sabéis, por lo tanto... Enhebra, 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 enhebra. Enhebra, chata. Un aplauso para Milagros. Gracias. Si no sabes a dónde quieres ir, puedes llegar a cualquier cuarto. Pero qué tramposa. No, lo siento. Si me deben 30 segundos, que no ha funcionado. 5, 4, 3, 2, 1. Lo siento. Vamos. Me han pedido que sea inflexible. Te cambio esto. Vale. Hola, ese soy yo. Me he deteriorado un poquito desde entonces. Yo recuerdo que de pequeño Álvaro de la Iglesia tenía un consultorio sentimental y decía: usted pregunte lo que quiera que yo contestaré lo que me dé la gana. Pues eso es lo que voy a hacer yo. Me han dicho que hable de innovación en el posgrado, no voy a hacer eso. Voy a hablar de lo que yo creo que en este momento son cosas importantes para transmitir en el posgrado y voy a utilizar pues herramientas tipo viñeta, fundamentalmente, de grandes humoristas con mucha sustancia, porque yo soy incapaz de pintar, esto es lo mejor que sé hacer, es patético. Bueno, empezamos por esto, es decir, cuando nos encontramos con alguien así, es muy difícil contraargumentar, yo diría que casi imposible. ¿Para qué? Si este señor ya está convencido de que su vida está orientada a unos fines que en general, confío, al menos los profesionales de la sanidad no compartimos. Nosotros yo creo que estamos más cerca de esto. Y no estoy hablando de compasión, solidaridad, estoy hablando de ir mucho más allá del deber, de ir mucho más allá de lo que se nos pide, de ir mucho más allá de lo correcto profesionalmente, como esta persona que está intentando abrigar, dar calor con su cuerpo a una persona que previamente no conocía, pero cree que eso es lo que tiene que hacer. A mí esto, pues la verdad es que nos emociona, nos pone las pilas. Por desgracia, nuestras organizaciones, las organizaciones sanitarias, no son tan fantásticas como estas que se sugieren aquí. No están orientadas a promover la felicidad, pero hay dos componentes que tienen que ver con nuestro trabajo y la felicidad. El primero es que al menos intentamos que haya menos infelicidad. Y la segunda es que ese señor, que parece que era un poquito golfo, pero que es sublime en cuanto al legado que nos ha dejado Aristóteles, decía que la felicidad es la conformidad de una vida bella y buena. Bueno, pues yo creo que también algo de, egoístamente, de satisfacción y de felicidad sacamos de nuestro trabajo. Por desgracia, muchas veces somos un poco engreídos y creemos que nuestra misión es combatir y vencer a la muerte. Bueno, la verdad es que eso es una pasada, esto está fuera totalmente de lugar, aun cuando la batalla la pretendamos librar en asociación con nuestro propio paciente, incluso en presencia de las familias. Aún así,
No es verdad que nuestra pelea fundamental sea con la muerte, nuestra pelea fundamental es con la vida, a favor de la vida, en el sentido de conseguir que esa vida sea lo menos infeliz y lo más plena posible para todos los ciudadanos con los que nos relacionamos. Claro, mejor así con el paciente que no sin el paciente, y mucho menos contra el paciente. Esto es un ejemplo de relación asimétrica pasiva. Probablemente en ese momento nadie discutía si eso era legal o no. Seguro que era legal, incluso, en fin, lo habitual, pero es indigno. Esa relación asimétrica es indigna. Esta también es una relación asimétrica, pero ya no es tan pasiva, es activa. Cualquiera sabe lo que está pisando el pigardo este y cuál es la situación de la urraca, no lo sabemos. Llevémoslo al mundo sanitario. En la urgencia o en el trabajo habitual. Bueno, pues a veces ocurre esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay falta de información, de comunicación, de voluntad y actitud de comunicar, de voluntad y actitud de establecer una relación simétrica, de algo tan en fin, genial como se llama, ¿verdad?, la deliberación clínica en algunos ambientes, y que es la esencia de las buenas tomas de decisiones. Pero el problema es que nosotros trabajamos con incertidumbre. A veces nos parece que es lo único que tenemos, la incertidumbre. Las decisiones pueden ser tremebundas. Y es fácil ir a una vida muelle en la que dice, bueno, yo voy a hacer lo que sé, voy a hacer lo que me dice la experiencia, voy a hacer lo que me dicen las guías, voy a hacer no sé qué, pero al final nos quedamos pues obsoletos. Y pelear por no estar obsoletos es tan duro como el trabajo de todos los días, y además con las condiciones de trabajo que tenemos. ¿Y cómo podemos manejar la incertidumbre? Hombre, no derrumbándonos como este buen señor, que al final identifica tanto su propia incertidumbre con la del enfermo, que los dos comparten la angustia de compartir un diagnóstico que desconocen y para el cual tampoco saben muy bien qué remedio. Hombre, no hay que llegar a tanto. Pero esto sí que es terrible. No saber lo que el paciente tiene, obtener la información de una radiografía que es como la boca del lobo, desconocer en un grado intolerable de incertidumbre el efecto del medicamento o del tratamiento que se vaya a proponer, pero lo peor de todo, de espaldas al paciente. Esto yo creo que lo hacemos pocas veces, pero a veces la organización a lo mejor sí que está un poquito en esta línea. Esto no es lo habitual, ¿eh? Se nos ataca mucho, dice que estamos teledirigidos por la industria. No es verdad, no es lo habitual, pero también es una realidad que estamos viviendo. Es decir, es muy difícil hacer una medicina responsable, es muy difícil hacer una medicina dirigida hacia el futuro, muy difícil. Por eso también tenemos que repensar la medicina que hacemos. ¿Qué digo repensar? Seguir haciendo medicina. No estoy diciendo que hagamos una demolición de nuestro paradigma, porque yo creo que demoler sin tener alternativas es una locura, pero sí que nos repensemos hasta qué punto la esencia de la medicina es solo el tratamiento, la medicalización de la sociedad. ¿Y qué decimos del gasto? Terrible, lo vivimos todos los días, pero a mí se me ocurre una cosa muy rápidamente. Dicen ahora las más modernas teorías, que además que yo comparto, que lo importante es el valor en salud, y el valor en salud es una relación entre los resultados, o la calidad si ustedes quieren, y el coste, una fracción. Pues resulta que estamos a la cabeza en Europa en cuanto a eficiencia, resultados adecuados en función de los costes, pero estamos en una medianía baja con respecto a inversión per cápita en sanidad. Pues saquen ustedes la conclusión. Los profesionales sanitarios, gracias a nuestros sueldos y nuestra precariedad, somos los mayores generadores de valor que se pueden concebir. Bueno, estemos al menos orgullosos de esto y de que somos, francamente, unos magníficos perros. Somos leales, amistosos y verdaderamente entregados a nuestro trabajo. Y estoy ya terminando. Otra de las ideas que a ustedes, a vosotros, seguro que comparto con vosotros, es la idea del esfuerzo enorme que tenemos que hacer en seguridad del paciente. Claro que sí, que es humano errar, pero no aprendemos de nuestros errores, no tenemos una cultura
de aprendizaje de nuestros errores, de análisis de los errores. Esto es algo que radicalmente tenemos que cambiar. Y, cómo no, trabajar juntos. En este tema de la formación médica continuada, de las garantías del mantenimiento de las habilidades, pues la propia Mónica lo vio con claridad, algo que compartimos, tanto Serafín Romero como yo, ese soy yo, que es que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que dejarnos de capillitas, que nos tenemos que dejarnos de, digamos, de fragmentación en todos los niveles. Vamos a hablar de los profesionales, porque si hablamos de fragmentación de las organizaciones de prestación de servicios, en fin, ahí mejor no entrar. Y, desde luego, nunca, nunca, nunca permitamos que esto ocurra. Don Fernando ha citado a Aristóteles, se ha portado muy bien. Yo, como policía del tiempo, le pongo la placa de honor. Y yo voy a citar a nuestro paisano Baltasar Gracián en versión Chumi Chúmez, que era un gran ilustrador. Había una viñeta con uno de estos personajes con su ola y decía: lo bue, si bre, dos ve bue. Bien, buenos días a todos. Al que fuera catedrático de Patología General en Madrid a finales del siglo XIX, José de Letamendi, se le atribuye esta frase: de quien te diga que solo sabe de medicina, ten por seguro que ni medicina sabe. De ello estamos convencidos cuantos formamos la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, fundada en 1929, y a la que han pertenecido Santiago Ramón y Cajal, Pío Baroja, Gregorio Marañón, Aurora Guerra, y a la que son bienvenidos todos los matasanos escritores, músicos, bailarines y pintamonas también, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué tantos médicos estamos convencidos de algo en apariencia tan extraño, que la medicina solo se puede entender de forma cabal desde fuera de ella misma? Esa convicción deriva, creo yo, de una carencia de la medicina científica como ha llegado hasta nosotros. Dado que el número de enfermos es prácticamente infinito, al aprendiz de medicina, que es lo que somos todos, resulta imposible conocer y memorizar absolutamente todos los casos posibles. Desde antiguo, los grandes maestros de la medicina, con Thomas Sydenham a la cabeza, se han esforzado por ir agrupando los casos clínicos con características parecidas en categorías o entidades nosológicas bien diferenciadas, y olvidaban al hacerlo así algo que ya sabía el gran Hipócrates 25 siglos atrás: no hay enfermedades, sino enfermos. Esta compartimentalización de las dolencias en etiquetas nosológicas tiene grandes ventajas, desde luego. Facilita el aprendizaje y la sistematización por cuadros sindrómicos con rasgos etiopatogénicos comunes o que responden a un mismo tratamiento. Ha sido también, sin duda, uno de los factores esenciales para el impresionante avance de la medicina científica desde el siglo XVIII hasta hoy, pero tiene al menos un inconveniente grave, y es que existe una tendencia innata en el ser humano a calificar de dolorcillo el dolor de los demás. Esta incapacidad para padecer con el doliente es grave en cualquier persona, pero mucho más en el caso de los médicos.
que deben ser capaces de entender el sufrimiento de un paciente que tienen a su cargo si desean ejercer de forma eficaz la medicina. Tal entendimiento profundo puede venir de la propia experiencia, cierto. Quien ha parido un hijo, quien se ha visto torturado por una jaqueca, sabe lo que de verdad se esconde detrás de esos diagnósticos médicos. Ahora bien, por motivos obvios, es de todo punto imposible que un especialista pueda haber padecido en carne propia todas las enfermedades a las que debe enfrentarse en el ejercicio de su profesión. ¿Cómo podría, por ejemplo, todo oncólogo haber sido diagnosticado de carcinoma pancreático con metástasis para poder concebir la zozobra de un enfermo desahuciado ante la inminencia de la muerte? Y sin embargo, no se puede entender ni tratar el cáncer sin interesarse por la angustia humana ante la muerte o la soledad del enfermo hospitalizado. Está claro que el médico debe buscar por otros derroteros la comprensión de los aspectos más profundos de la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la locura, la muerte. En esa búsqueda, los grandes libros de texto son de poca utilidad. Cierto es que los signos clínicos y los resultados de las pruebas complementarias vienen recogidos con extraordinaria minuciosidad en el Harrison o en el Farreras-Rothman, pero rara vez ocurre así con los sentimientos o las sensaciones más íntimas del paciente. Si es eso lo que buscamos, más nos vale volver la vista a quienes mejor han sabido observar, interpretar y expresar los entresijos de la psique humana, los grandes escritores de la literatura universal. Si un psiquiatra, pongamos por caso, me pidiera recomendación sobre lecturas útiles, yo podría aconsejarle, no sé, alguno de los dramas de William Shakespeare, por ejemplo, con personajes rayanos en los límites de la psiquiatría, cuando no abiertamente patológicos. O el pabellón número 6, del médico y escritor ruso Anton Chekhov. En un hospital perdido de provincias a finales del siglo XIX, sucio, frío e infecto, ocupan el pabellón número 6 5 enfermos mentales abandonados por todos y a los que el enfermero Nikita trata brutalmente. Un día el médico Andrei Efimich Ragin entra en el pabellón y charla con uno de los locos, y desde ese momento su vida no volverá a ser igual. También en España, por supuesto, El doctor inverosímil es una deliciosa obrita de Ramón Gómez de la Serna, en la que su protagonista, el doctor inverosímil, resuelve del modo más peculiar una serie de extraños casos clínicos. Más recientemente, en los años 70, Torcuato Luca de Tena ingresó de incógnito durante 3 semanas en un hospital psiquiátrico para escribir Los renglones torcidos de Dios. Su protagonista, Alice, ingresa con el diagnóstico de paranoia en un manicomio de Zamora, pero a las pocas páginas el lector empieza a dudar: ¿está realmente enferma o simula la paranoia para investigar un asesinato cometido allí? A la gran literatura que conocíamos desde hace tiempo se vinieron a sumar el siglo pasado 2 formas muy visuales de narrar historias. Por un lado, el cinematógrafo de los hermanos Lumière, hoy ya convertido en el 7º arte. Por el otro, la historieta. Primero solamente infantil, luego más tarde también para adultos, ya en forma de novela gráfica. El cine sí nos ha dejado en los 100 últimos años muchas obras maestras en torno al fascinante mundo de la psiquiatría, los trastornos mentales y los enigmas de la mente humana, desde El gabinete del doctor Caligari, Recuerda de Hitchcock, A través del espejo, con una deslumbrante Olivia de Havilland en un doble papel protagonista, hasta Alguien voló sobre el nido del cuco, Despertares, con un guión del neurólogo escritor Oliver Sacks, o la oscarizada Una mente maravillosa, con una pareja protagonista, si recuerdan, Russell Crowe y Jennifer Connelly, en verdadero estado de gracia. A medio camino entre la literatura escrita, las artes plásticas y la narración visual está la novela gráfica. Pienso, por ejemplo, en la magistral y multipremiada Arrugas,
donde Paco Roca retrata con enorme sensibilidad y de forma intimista el pulso del enfermo de Alzheimer por conservar la memoria, y lo hace con preciosas metáforas visuales ambientadas en una residencia de ancianos de nuestros días. Metáforas como la de la portada, por ejemplo, donde los recuerdos vuelan como fotos que se lleva el viento, o la sobrecogedora escena donde el protagonista no reconoce los rasgos faciales de su mejor amigo. No los reconoce salvo en breves momentos de lucidez, en los que esos rasgos faciales reaparecen brevemente y le dibujan una levísima sonrisa en un rostro inexpresivo de Alzheimer, si comparamos una pequeñísima sonrisa y muy fugaz, porque en la siguiente viñeta volverán a desaparecer los rostros. Si se fijan, por cierto, aquí no hay bocadillos ni globitos, no hay palabras. Bien, dicen sí que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué aportan? ¿Qué aportan las historietas que uno no pueda encontrar en los tratados de la especialidad o aprender en las aulas universitarias? ¿Qué aportan? Una posibilidad entre 1000, que no me muero, María y yo, Alicia en un mundo real, Don Barroso. A diferencia de los libros de texto, la novela gráfica, exactamente igual que el cine o la gran literatura, rara vez se ocupa de las enfermedades en abstracto, como entidades o categorías nosológicas. No, se ocupa de las personas, de enfermos concretos con nombre y apellido, de su lucha por sobrevivir, de sus circunstancias personales, de su mirada subjetiva. Paso a conclusiones. Sin un interés profundo por las humanidades, no parece posible el ejercicio eficaz de la medicina. Por desgracia, esa actitud humanista del médico integral está hoy amenazada por la imparable tendencia a la especialización y la hiperespecialización en medicina. Hoy no es raro encontrar médicos que admitan sin reparos no ya carecer del más mínimo interés por las artes o las letras, sino incluso no saber apenas nada de ciencia ni de medicina fuera del ámbito de su subespecialidad concreta. En nuestros congresos y en las aulas de nuestras facultades debe hablarse, por supuesto, del trastuzumab, de la técnica CRISPR y de los metaanálisis, pero también, por favor, de cine y de historia, de pintura, de literatura. Tiene que hablarse del lenguaje y de su importancia para la comunicación humana y para transmitir conocimientos, de música, de filosofía y de ética y de religión y de tebeos, por supuesto que sí. En la formación de nuevos médicos habría que insistir un día sí y otro también en que la esencia de la medicina no es el análisis de sangre, no es la resonancia magnética, no es el talonario de recetas ni el artículo original, no pueden serlo. La esencia de la medicina es una persona que sufre, el enfermo, y pide ayuda a otra, el médico o cualquier otro profesional sanitario. La esencia de la medicina es el ser humano. Y la medicina, por tanto, o es humana o no es. Una medicina deshumanizada no es que sea peor o menos eficaz, no, es que no es medicina. Y dibujar historietas, leer historietas, recetar historietas, sí, como proponen nuestros colegas del movimiento Medicina Gráfica, puede ser un... ¡Oh! Muchas gracias. Es una delicia escucharle, de verdad. ¿No tendrá usted un podcast por ahí? ¿Sabe lo que es un podcast? Sí, sí. Ah, pues debería tener uno, ¿verdad? Porque es maravilloso escucharle. Bueno, un aplauso para don Fernando Navarro. Se me están portando muy bien, de momento no hemos tenido que meter a nadie en la cárcel del tiempo. Y mientras se prepara la siguiente mesa,
les voy a contar una pequeña anécdota que habla de lo importantísima que es la comunicación, desde luego, en el mundo de la medicina. Hace 2 semanas hubo una manifestación, una más. Los que vivís en Madrid, pues ya, ¿qué os voy a contar? Bueno, a partir de hoy ya no vivís en Madrid, vivís en Madrid periférico o en Madrid central, en Carmenópolis. Bueno, los que vivís en Madrid estáis acostumbrados a que haya muchas manifestaciones. Y el otro día, frente al Ministerio de Sanidad, hubo una manifestación de médicos, 300 médicos ahí con sus pancartas, sus gritos, sus silbatos, sus batas. Y venga, insistieron, nada, la ministra no les recibía y no consiguieron absolutamente ninguna reivindicación, porque normalmente pues otros colectivos pues algo consiguen y ya estaban un poco hartos y un poco mosqueados y perplejos y les preguntaron a uno de los policías que había: oiga, ustedes es que no nos han hecho ni caso, pero tampoco nos han atendido, no nos han pegado, no nos han hecho nada, pero es que no existimos, ¿o qué? Dice: no, si es que la culpa es suya, señores. Dice: ¿por qué? ¿Quién ha hecho las pancartas? Nosotros. Ah, que no se entendía lo que ponían en las pancartas. Tenemos a Ian Williams, que me ha pedido esta mañana que le traduzca, que se sentía más cómodo. Que dice que le parecía muy arrogante empezar a hablar en inglés sin que le entendiéramos a algunos y que me agradecía la traducción, así que yo voy a humildemente intentar traducir lo que diga. Thank you, Monica. Yo no hablo español, lo siento. Monica just said, speak in English, speak slowly, and people will understand. Are you going to translate as well? Okay. No. Dice que va a intentar hablar despacito para que lo entendáis, pero que de cualquier forma yo estaré traduciéndole. That answers that. Okay. So this is going to be a talk from a personal point of view. One of the principles of graphic medicine, at least in the English-speaking graphic medicine, is that everything is subjective. It's very hard to be objective, so academic work is subjective, medicine is subjective, making a diagnosis is subjective, and comics... My memory is not that good. Oh, right, sorry, you are going to... Sorry, I thought you... I can't talk at the same time that you do. Bueno, dice Ian que va a dar su visión personal, que el mundo de la medicina gráfica es muy subjetivo, que realmente todo es subjetivo en medicina. Okay, so in rural Wales in 2005, I was a family doctor and I was bored. En 2005 en Gales yo era un médico de familia, estaba bastante aburrido. So I did a master's degree in medical humanities. Hice un máster en humanidades médicas. That's looking at medicine through from the viewpoint of the arts and humanities. Eso supone mirar la medicina a través del arte y las humanidades. And I was wondering what to write about for my dissertation. Me preguntaba sobre qué podía escribir para mi trabajo final. And I found this book, Mom's Cancer, by Brian Fees. Y me encontré con este libro, El cáncer de mama. And I thought, I read comics, I was into comics. Yo por entonces ya era aficionado al cómic. And I thought, that's interesting, it's a comic about cancer, I can write about that for my dissertation. Y pensé, bueno, pues se trata de cáncer, me sirve para escribir mi trabajo fin de máster. And I started to wonder whether there were other books along the same lines, other comics about cancer, and the more I looked, the more I found. Y me empecé a interesar en libros, en novelas gráficas que trataban de la enfermedad, y cuanto más buscaba, más me encontraba, había muchísimos. So I looked online to see if other people were interested in this, and I found a few people, obviously there were, but not too many. A través de internet empecé a buscar si había otras personas que estuvieran como yo interesadas en el mundo de la novela gráfica en medicina, y me encontré que había unos pocos, no muchos, pero alguno había. I didn't know about Jose Luis, who'd already done a PhD in comics in 1998, because I don't read Spanish. So. No sabía del trabajo de José Luis de la Fuente, que ya había realizado un doctorado en este tema, porque no hablo español. So instead of
getting down to writing my dissertation, I decided to set up a website. Entonces, en vez de dedicar el tiempo a escribir ese trabajo fin de máster, decidí crear una página web. And I called it Graphic Medicine. Y lo llamé Graphic Medicine. And that was supposed to be a pun. You know what a pun is? Se supone que es un... ¿Alguien me sabe traducir pun? So, Un pelotazo. ¿Pelotazo? so Sí, un juego de palabras. graphic for comics, medicine for the practice of medicine, but also medicine you take. Un juego de Right. palabras entre Sí, sí. gráfico para dibujo y medicina respecto a la medicina física, lo que te tomas. And I offered a very basic definition of graphic medicine as anything that occurs at the interface between the medium of comics and the discourse of healthcare. Y creé esta pequeña definición, que es la medicina gráfica, es la relación entre el medio del cómic y el discurso sanitario. At this time, I had started making comics about my own experiences as a junior doctor. Y por este mismo tiempo empecé a crear mis propios cómics sobre mi experiencia como médico en formación. And when I put the website online, within a week or so, I had a contact from Professor Michael Green in Penn State University. Al cabo de aproximadamente una semana de crear mi página web, me contactó Michael Green, que es un profesor de la Universidad de Pensilvania. And he said, "This is amazing. I've just started teaching comics to my medical students, and now I've found your website." Y me dijo Michael, madre mía, esto es increíble, hace muy poquito que he empezado a dar clases a los estudiantes de medicina utilizando cómics y hoy me encuentro con tu página web. And then at the same time in Chicago, a nurse called M.K. Serwick, who was an HIV nurse, had started making comics about her experience with HIV patients. Y casi a la vez en Chicago, esta enfermera M.K. Había empezado a crear cómics sobre su experiencia como enfermera en SIDA. And she got in touch as well and said, "Oh, you've set up a website. I've been making comics about." Y ella también encontró la página web y se puso en contacto con Ian para decirle, anda, pero si yo soy enfermera y creo cómics. So we decided that we should set up a conference, and I had no academic standing. And I was talking to people in America who were quite high in academia. Decidimos hacer un congreso, pero la verdad que yo en ese momento no era nada académico y decidimos ponernos en contacto con gente en América que sí que tenía esa experiencia. So I thought, I have to organize this conference so that I can get in there with these sort of, then I will own part of it. Entonces pensó crear esta alianza y en seguir adelante con el grupo y ser parte de ello. So the first conference was in London in 2010, and the initial group that became the kind of graphic medicine collective met there. So this was Michael Green, Susan Squire, MK, and we realized straight away that something amazing was happening. El primer congreso fue en Londres en 2010 y ahí se creó el grupo, los nombres que ha dicho de los componentes del grupo Graphic Medicine anglosajón, y ellos se dieron cuenta que había cosas que hacer. That same year, Michael Green and Kimberly Myers wrote an article that was on the front page of the BMJ. Por esos días escribieron este artículo que fue portada en el BMJ. Then MK then organized a conference the next year in Chicago, and that went even better. It was bigger and it was very, very exciting. Al siguiente año la organizadora fue MK, que lo hizo en Chicago en el 2011, y aquello fue creciendo y fue una conferencia, un congreso fantástico. Then we had Toronto 2012, Brighton 2013, Baltimore 2014. In 2014, I had my own graphic novel came out, The Bad Doctor. And also, I had a phone call from Monica, who invited me to Zaragoza to talk, and I came over and I talked in English to a lot of doctors and medical students. En 2014 publiqué mi libro, The Bad Doctor, y también ese año recibí una llamada de mía
que me invitó a Zaragoza a venir a hablar en un grupo de estudio en la Universidad de Zaragoza con Rogelio, a hablar del cómic. Okay, so I got offered a comic strip in a national newspaper in The Guardian. He estado haciendo... This is important. Okay. Y han estado haciendo una viñeta para el Guardian. For how many years were you doing the... 2 years. Durante 2 años hacía una viñeta semanal para el Guardian sobre el estado del NHS. And then in 2015 we were in Riverside. 2015 we also published the Graphic Medicine Manifesto. So 6 of us wrote this book about our ideas about what graphic medicine Entre las 6 personas del grupo publicaron el manifiesto de la medicina gráfica. 2016 Dundee Conference, 2017 Seattle, and then in 2017 Monica decided to, and her team were going to set up an equivalent site, Medicina Gráfica. En 2017 nosotros creamos nuestra página web en la que nuestra página web está en la suya. So we put a link through from Graphic Medicine. Pusieron un enlace, aparecemos ahí a un ladito. La hermana pequeña. So I'm amazed. Graphic medicine seems to have become a thing. It's in the States. It's become. There is this touring exhibition from the National Library of Medicine that Ellen Forney set up, which has been touring all around the libraries and medical schools to inform people about graphic medicine. Estoy alucinado de qué manera la medicina gráfica está creciendo y de hecho en América ahora mismo ya hay una exposición itinerante por las facultades de medicina sobre medicina gráfica. This year we were in Vermont and we had another great conference. Now, people who come to the English-speaking graphic medicine conferences tend to mostly be based in the humanities. La mayoría de la gente que acude a nuestros congresos suele ser gente interesada en la parte humanística de la medicina. We have some doctors and some healthcare professionals, but most of the audience probably come from an arts background or social sciences. La mayoría de las audiencias en nuestros congresos suele ser gente interesada en la parte humanística, pero más interesados en el arte que profesionales sanitarios. Ellen Forney, who wrote Marbles, says, "The Graphic Medicine Conference is our Burning Man." You know what the Burning Man Festival? Oh, right. It's a big American festival of alternative culture and psychedelics, and everybody goes to the desert and takes drugs. So, bueno. Okay, so next year we're having the conference in Brighton in July. El año que viene estamos en Brighton en julio. Please come to it. Estáis invitados. One final note: I've got a book coming out in next year, and a message from my publishers: the Spanish translation rights are still available. Esta es su nueva novela que sale en febrero del año que viene y dice: mensaje de mi editora a los editores españoles. Oh, thank you. Mr. Ian Wilson, llevo toda la mañana esperando este momento. Brexit, please. Me da un cierto pudor poner esa foto de adolescencia, de preadolescente, pero bueno. Bueno, voy a hablar un poco sobre lo que es el mundo del cómic y cómo a través del cómic se podemos ver un poco el reflejo de la realidad, ¿no? Disculpen, ¿es aquí la reunión para personas que no se enteran de nada porque no leen las cosas? Eso es lo que me sucedió a mí cuando Mónica me mandó todas las instrucciones para hacer la ponencia con las fotos, etcétera, ¿no? Acude reunión para personas que no se enteran de nada porque no leen las cosas. Pero eso no es.
Pues esto es como realmente yo me siento muchas veces en el mundo real, y la verdad es que a través del cómic se permite también comprender cómo ha evolucionado la sociedad en los últimos años. Un clásico es cómo las mujeres eran representadas en los cómics en los años 50, 60 y 70 en España, ¿no? Donde el objetivo de ser felices de las mujeres era pues que el marido se casara con ellos, que tuvieran un diamante, un pedrusco lo más gordo posible, ¿no? En el tema de los superhéroes es un clásico también, bueno, pues los diferentes papeles, ¿no?, que tenían los hombres y las mujeres, ¿no? Si alguien tenía que salvar al mundo era Red Richards, si alguien tenía que cuidar al bebé, pues era Susan Storm. La gastronomía y la cena también era un papel muy marcado, ¿no? Había que realmente hacer la cena a alguien y alguien tenía que degustarla, ¿no? Ya fuera para invitaciones, ya fuera la propia Sue Storm o los Inhumanos o quien fuera, ¿no? Y cómo las mujeres conseguían atrapar a los hombres, pues gracias sobre todo a las delicias culinarias, ¿no? Y por supuesto había una mínima educación que los hombres no tenían, que las mujeres sí, que había que indicarles dónde estaban, ¿no? Las compras, qué forma más maravillosa, ¿no?, de pasar el tiempo, ¿no? Las mujeres solamente tenían que estar, bueno, pues el marido les tenía que llevar de compras para que pudieran ser realizadas como personas, ¿no? Y un clásico, los secuestros. Siempre que secuestraban a alguien era la mujer y tenía que venir el marido a salvarla. No solamente en el universo Marvel, también en los cómics españoles que luego exportábamos también a otros países, eran las mujeres, las pobrecitas, y los hombres los que tenían que salvar, ¿no? Hasta que llegó, por ejemplo, John Byrne y puso a Hulka, a una personaje femenina donde realmente, aparte de ese metalenguaje en donde era el propio Hulka la que hablaba con John Byrne, bueno, pues era un personaje realmente que no tenía, estaba en igualdad de condiciones, era divertido, era el protagonista, y donde los hombres eran los secundarios, no ellas, ¿no? O, por ejemplo, también en el mundo actual, pues Howard Chaykin también, bueno, pues hablando con esa corriente también un poco de puritanismo, en donde al final las historias tienen que trascender a lo que realmente la sociedad está imperando, ¿no? Y al final reflejar también la diversidad en la que nos encontramos. Y bueno, sí que es cierto que hay corrientes, ¿no?, en base pues a muchas revisiones de personajes, en base a muchas revisiones de historias, en base a muchos orígenes, en donde los autores tienen que tener libertad total y absoluta para crear, y luego son los lectores los que tenemos el derecho y la obligación de comprar el TVO que nos guste o no comprarlo, ¿no? Las princesas Disney ya han quedado para la historia y quedan como un momento histórico que refleja plenamente cómo era la sociedad en aquel momento, pero desde luego ni muchísimo menos refleja cómo es la sociedad moderna, la sociedad dinámica, la sociedad creativa, la sociedad productiva, la sociedad colaborativa como la actual, ¿no? En Aragón, en concreto, la Asociación de Autores Aragoneses de Cómic está haciendo mucho hincapié también en esa labor del cómic pedagógico, no solamente en el tema social, sino también en temas culturales, en temas de género, etcétera, ¿no? Hoy en día, recientemente, Ana Peñas fue la primera ganadora mujer del Premio Nacional de Cómic, ¿no? Y además una autora novel, con lo cual algo está cambiando realmente en la industria del cómic, ¿no? O Isa Ibarriaga, aquí autora aragonesa, en donde habla también de problemas pues como pues enfermedad mental, como problemas con discapacidad, problemas de género, etcétera, ¿no? Y lo refleja perfectamente en su obra, ¿no? Y por qué no también el cómic también utilizar la cotidianidad para contar historias, ¿no? Así es como nos duchamos todos en nuestra propia ducha, así es como nos duchamos cuando vamos a los hoteles o vamos a otro tipo de casas, o así es como nos duchamos románticamente, que luego la realidad y la ficción pues hay grandes diferencias, ¿no? O por supuesto cómo los actores de una forma dramática, ¿no?, interactúan en las películas, que realmente no sé si tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? En cualquier caso, la medicina tiene mucho que aportar a la sociedad, también, por supuesto, a los pacientes y a los médicos. En ese sentido, el cómic pretende no sustituir a los tratados científicos, ni muchísimo menos, sino que pretende, por ejemplo, pues agudizar el ingenio, pretende avivar la curiosidad y pretende, bueno, que nos interesemos de temas que hasta ese momento no teníamos planteados, ¿no? Si a los médicos, a los enfermeros, a los celadores los vemos como realmente superhéroes que están cuidando de lo más importante que tenemos, que es la salud, pues desde luego son mucho más importantes que los banqueros o que los financieros, que lo que están cuidando es de nuestro dinero cuando lo cuidan. En este caso, al margen de cuestiones éticas, realmente la salud es lo más importante que tenemos, ¿no? Esta viñeta de Pachi Díoras lo refleja perfectamente, ¿no? En muchos casos también hay cómics, por ejemplo, Cris contra el cáncer, que no pretende ni muchísimo no sustituir a los tratados científicos, sino que pretende es sensibilizar, popularizar una serie de cuestiones y, ¿por qué no?, destinar cada vez más investigación, porque la sociedad tiene que investigar para solucionar los problemas actuales.
La contaminación acústica, por ejemplo, también. ¿Cuántas personas pueden tener hipersensibilidad al ruido? Pues en muchos casos también, el cómic también, este es un cómic hecho por unos alumnos de un instituto, en donde reflejan un poco esa sociedad, por supuesto, vista desde el punto de vista de los adolescentes, ¿no? Os pillaré macarras porque estáis haciendo mucho ruido y nunca viejo loco, jajaja, o sea, que se ríen, ¿no? De ese pobre hombre, ¿no? Pero en cualquier estamos poniendo una realidad, ¿no? Que es quien hace el ruido, no tiene tampoco esa capacidad de empatía con la persona que lo sufre, ¿no? En el caso de enfermedades, un tema también muy importante es, por ejemplo, la enfermedad mental, ¿no? O, por ejemplo, lo que está diagnosticado para la masa, ¿no? Que es trastorno bipolar, en donde realmente una persona no tiene nada que ver con la otra, pero es una enfermedad. Lo que pasa es que al ser una enfermedad mental, en muchos casos la tenemos como en un segundo plazo. Lo que es una enfermedad física, gracias Gallardo por el dibujo, lo que es una discapacidad física, pues en muchos casos puede estar mejor entendida en la sociedad que no a lo mejor la enfermedad mental, ¿no? En este caso, muchos amigos autores de cómic me hicieron, cuando yo me rompí el tendón de Aquiles, un montón de dibujos, y entonces yo lo que hice fue, con mi silla de ruedas, pasear por la ciudad y ver cómo realmente la accesibilidad de la ciudad no era lo mismo si fueras en silla de ruedas que si no fueras en silla de ruedas. Y entonces veía cómo ese coche que estaba aparcado en doble fila realmente a mí me hacía dar una vuelta total, o ver cómo había una acera que estaba rebajada el borde, pero sin embargo en el otro lado no estaba rebajado el borde, con lo cual era imposible pasar, ¿no? Y entonces realmente es entonces cuando tienes esa empatía por los demás. Existen también, pues también Cristina Durán, ¿no? Con todo el proceso de nacimiento de Laia, de su hija, que yo siempre lo pongo como ejemplo de vida y como ejemplo de amor, porque al final realmente yo pocas personas más felices que Cristina y que Miguel Ángel conozco, ¿no? Por supuesto también Gallardo, que ha dejado de ser el padre de Makoki para ser el padre de María. Porque la verdad es que Gallardo mola, pero es que María mola mucho más que Gallardo. Y todo el mundo al final quiere conocer a María, y a Gallardo pasamos de él. También en muchos casos también, fijaros cómo se sensibilizó también con las personas con discapacidad visual, por ejemplo, simplemente con Daredevil, un superhéroe que era ciego en el momento en el que se creó, fue absolutamente revolucionario. Luego ya si encima te lo dibuja John Romita Jr. o te lo dibuja Frank Miller, pues ya es la bomba. O, por ejemplo, un cómic en braille, dibujado por Max, otro de los grandes autores también españoles, ¿no? En donde realmente tú puedes, a través del braille, pues leer un cómic, desde luego con la sencillez que requiere, ¿no? Pero es absolutamente espectacular, ¿no? Un cómic que editó el gobierno de la Generalitat para la muestra de Venecia, en donde al final, bueno, a través del braille también se puede leer cómics, ¿no? Y finalmente yo quería dejaros una reflexión a base del de la primera aparición de Spider-Man en Estados Unidos, en donde al final, como sabéis, Peter Parker al final elude la responsabilidad en detener a un ladrón. Y ese ladrón finalmente es el que asesina a su tío Ben. Y reflexiona el narrador en el cómic acerca que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y al final realmente, fijaros lo fácil que hubiera sido para Peter Parker destinarse a qué. ¿Vosotros qué haríais si tuvierais superpoderes? Si tuvierais superinteligencia, si tuvierais un sentido arácnido que os alertara del peligro. Pues yo, que lo llevo al terreno profesional de economía, pues lógicamente cuando fuera a hacer una mala inversión en bolsa, el sentido arácnido me alertaría que no debería hacer ese tipo de inversión, ¿no? Con lo cual, en muchos casos, de hecho hay superhéroes también en el universo Marvel que con los mismos superpoderes que Spider-Man, que se han dedicado a lucrarse personalmente y a montar un emporio financiero. En cambio, Peter Parker, al final, fijaros, esos superpoderes los utilizaba para el bien, precisamente porque él se veía éticamente obligado para hacer ese tipo de obras. Y con un pequeño matiz, es que él debe llevar máscara. ¿Por qué debe llevar máscara? Porque si no los malos querrían ir a por sus familiares, sus amigos, etcétera, ¿no? Con lo cual ni siquiera él puede presumir, ni siquiera puede haber alguien que le reconozca a todos los médicos. Es más, en muchos casos, como JJ Jameson, el editor del periódico local, le critica y tiene miedo de esos poderes que los pueda utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Con lo cual, en muchos casos, el tener este tipo de responsabilidad trasciende a lo que es la satisfacción individual, la satisfacción de una persona, para ir a buscar el bien común, para ir a buscar la satisfacción de todas las personas. Por eso al final, como no lo dijo el tío Ben, que eso es un fallo que fue en la película, que fue el que estaba en su lecho de muerte diciendo que un gran poder conlleva una responsabilidad, sino que lo dice el narrador, yo creo que medicina gráfica tiene un gran poder, que es la de visibilizar la medicina, la de humanizar la medicina, la de incorporar la ética a la medicina, y por lo tanto tiene una gran responsabilidad.
Muchas gracias. Con gente como tú me mandáis al paro, pero... Bueno, sí, yo fui un gafapasta infantil. Yo ya era un empollón cuando era pequeñito. Pero yo lo que vengo a intentar hablar es un poquito de la historia de los tebeos. Voy a intentar hacer un resumen muy rápido que no parezca esto del Opening de Big Bang Theory, porque al final vamos a tener que hablar de toda la historia de la humanidad. Porque si queremos hablar de la historia de los cómics, lo cierto es que nos tenemos que ir a ese momento donde, en un momento dado, la humanidad que contaba historias de padres a hijos, que contaba historias de forma oral, esa narrativa oral, se da cuenta que es efímera, que su vida es muy corta y que no va a tener trascendencia a lo que cuentan. Y deciden que tienen que buscar una manera de que esas historias se mantengan en el tiempo. Y la encuentran precisamente pintándolas, dibujándolas en las paredes de las cuevas. Cuando vemos estas historias que se contaban en las antiguas pinturas rupestres, son historias que en muchos casos nos recuerdan posiblemente a los cómics de hoy, porque incluso cuentan historias de forma secuencial, la caza, incluso hay chistes, ya hay chistes en esta época. Hay una famosa historia de una persona que busca la miel de una colmena, le pican y sale corriendo, y eso ya está en las pinturas rupestres. Pero la verdad es que esta narrativa dibujada está en el origen de toda esta capacidad de contar con historias que tiene el cómic, con historias dibujadas. La verdad es que la narrativa dibujada evolucionó muy rápidamente y de la narrativa dibujada salen las letras. Las letras no son más que una evolución de los dibujos, con lo cual se puede decir, sin temor a exagerar demasiado, que la narrativa escrita es simplemente una evolución de la narrativa dibujada. Cuando leemos, estamos leyendo dibujos, que los codificamos como tales, pero son dibujos. Esos dibujos fueron evolucionando de forma paralela a la narrativa escrita y ambas siguieron su camino, tomando préstamos de una a otra. Y de hecho, vamos a ver muy rápido que esa narrativa dibujada va a ir evolucionando con elementos que recuerdan poderosamente a lo que llamamos cómic, a lo que llamamos tebeos. El tapiz de Bayeux ya en el siglo XI pues narra la invasión de Normandía con personajes de forma secuencial, con textos. Hay que recordar que el cómic, ya lo veremos más adelante, no es la unión de dibujo y texto, es narrativa dibujada donde el texto es un recurso gráfico más. Van apareciendo a lo largo de la historia diferentes elementos que nos van a llamar muchísimo la atención de decir, esto se utiliza en los cómics. Cuando, por ejemplo, en los manuscritos iluminados los personajes hablan entre ellos, utilizan filacterias, que son bocadillos, lo que hoy llamamos bocadillos dentro del cómic. Pero es que, si vamos avanzando un poquito más en el tiempo, vamos a ver que, por ejemplo, empiezan a aparecer Biblias pauperum, Biblias para los pobres, Biblias para los analfabetos, que utilizaban el lenguaje gráfico para contar las historias bíblicas. Y lo utilizaban de una manera que nos tiene que parecer muy común hoy en día, porque utilizaban viñetas, textos, los personajes hablaban con filacterias, y en algunos casos la composición de la viñeta era tan clara que, por ejemplo, aquí, en esta Biblia de Stephen Harding, ese enfrentamiento entre David y Goliat podía ser perfectamente una viñeta de los Vengadores. No hay ningún problema, porque estamos viendo precisamente algo muy dinámico, muy activo. Este lenguaje gráfico va a ir evolucionando y se van a ver en multitud de obras a lo largo de la Edad Media como algo muy reconocible. Vamos a ver pues, las cantigas de Santa María, que también cuentan de forma secuencial, que cuentan con viñetas, que cuentan con texto. No es cómic, evidentemente, pero sí que está dentro de la tradición de lo que llamamos cómic. Pero es tan fuerte la potencia de este lenguaje gráfico, de este lenguaje visual, que ya en el siglo XVI los misioneros que se iban a la conquista de América a evangelizar utilizaban catecismos dibujados. Estaban ya de alguna manera utilizando el potencial del cómic que hoy se está utilizando en la medicina gráfica. Estaban ya utilizando el dibujo para explicar, para contar cosas. Pero evidentemente todo esto no son cómics. La verdad es que si queremos hablar de cómics, bueno, pues la mayoría de los estudiosos coinciden en que se tiene que ligar el cómic a la reproductibilidad de alguna manera, y es en la Inglaterra victoriana, en la Inglaterra del siglo XVIII, donde empiezan a aparecer ya unos elementos que son muy parecidos a lo que llamamos cómic. Cuando William Hogarth empieza a hacer sus estampas, sus narraciones secuenciales, que ya tienen dibujos, cuentan historias, como esta del progreso del libertino, cuentan historias con texto, con dibujos, pero de todas maneras yo creo que todos coincidimos hoy en día, todos los que hablamos de TVOs, en que el cómic como tal aparece un poquito más adelante, a mediados del siglo XIX, con la figura del suizo Rodolphe Töpffer.
Él es el primero que es consciente de estar haciendo algo diferente, de estar utilizando un lenguaje visual diferente a lo que se estaba haciendo antes. Él lo llama literatura en estampas. Y ya es prácticamente un cómic reconocible. Un cómic que es para adultos, porque el cómic inicialmente fue para adultos, no fue para niños. Esto, de hecho, él lo publica en formato libro, con lo cual, digamos que el cómic nace como una novela gráfica prácticamente. Y él ya incluso investiga en la utilización de la viñeta, en la posibilidad de cómo la composición de la página marca el ritmo de la lectura, cómo el tiempo de la secuencia puede variar. Él ya está estableciendo una pequeña gramática de lo que va a ser la historieta. También hace un ensayo de fisionomía muy importante de lo que es la caricatura. Esta forma de narrar con imágenes se va a expandir por toda Europa de forma muy rápida. Aparecen obras como, por ejemplo, Max und Moritz, de William Busch, en Alemania, que narra la historia de dos pequeños hermanos, uno moreno, otro rubio, que sí son evidentemente el precedente de Zipizape, pero que ya en el siglo XIX los teníamos ahí. De todas maneras, el cómic donde va a empezar a avanzar rápidamente es cuando da el salto a América. Los emigrantes que llegan a América llevan también el cómic que se estaba haciendo en Europa, pero los periódicos ven una oportunidad en el cómic para conectar precisamente con todos esos emigrantes que no hablan inglés, que son analfabetos funcionales en inglés y que pueden comprar periódicos y leer esa parte en dibujos. Aparecen en series como, por ejemplo, Joan Sale o Yellow Kid, que lo que hacen es hablar precisamente de lo vulgar, de la plebe, de lo que pasaba en las calles, un costumbrismo muy próximo a la gente, a través de ese pequeño personaje que tenéis ahí, que es un chino con un faldón amarillo, que en el faldón iba apareciendo lo que él pensaba. The Yellow Kid, es como se le llama el chico amarillo, fue tan famoso que hoy en día, cuando hablamos de una prensa que habla de cosas escabrosas, vulgares y morosas, hablamos de prensa amarilla, y es por los cómics. Yellow Kid va avanzando, va incluso ya incorporando otros elementos más habituales del lenguaje del cómic que ya se estaban utilizando en otras series, y, de hecho, algunos estudiosos han llegado a decir que aquí aparece el cómic moderno, un poco atrevido, pero sí que es cierto que es uno de los personajes que más claro están dejando que el cómic está tomando ya una forma diferente. El cómic se está integrando dentro de lo que es la narración gráfica, de la narrativa gráfica. Y es aquí, precisamente, en estos periódicos americanos, donde va a tener una evolución rapidísima. A partir de la obra como autores como Winsor McCay, que ya sí que están escribiendo una gramática real de la historieta moderna, el cómic va a evolucionar rapidísimamente. Rapidísimamente y además en contacto con la sociedad de la época. Porque si en 1929 se produce el crack, lo que pasa es que las series que habitualmente estaban reflejando historias generalmente más costumbristas que Little Nemo, pues pasan a el campo de la fantasía. La gente necesitaba evasión, necesitaba irse de la realidad de lo que les estaba rodeando, no necesitaban que les contaran historias del día a día, necesitaban contar historias fantásticas, exóticas, como Flash Gordon, como Príncipe Valiente, como El Hombre Enmascarado, historias que llenan los suplementos dominicales de los periódicos y que también pasan al día a día. La gente reclama cómics en el día a día, empiezan a aparecer cómics en formato de tira diaria que llenan los periódicos y que además son tan famosos que se recopilan luego en la forma que va a tomar el nombre de comic book. Los comic books son recopilatorios de estas tiras diarias que además muy pronto empezarán a independizarse de la prensa y sobre todo tendrán éxito con la aparición de un personaje, con la revista Acción Comics número 1 que aparece en 1938, justo ahora se está celebrando su 80 aniversario, que presenta el personaje de Superman, creando toda una mitología nueva, todo un género nuevo que va a ser propio de los cómics y que va a tener un éxito absolutamente brutal. Van a aparecer centenares de señores empijamados con poderes, van a aparecer centenares de comic books. Y los comic books también van a ir evolucionando temáticamente. Aunque estos casi siempre estaban enfocados a un público adolescente, van a buscar también un público adulto. Lo que pasa es que eso no fue bien entendido en la época y Frederick Bergham, el psicólogo, pues encabezó todo un movimiento contra esos cómics para adultos que tenían que ser para niños, ¿no? Se creó un movimiento contrario completamente a los cómics y el cómic volvió a refugiarse dentro del mundo infantil. Pero esto pasaba en los años 50 en Estados Unidos, pero eso no era lo que pasaba en general. Ya en los años 50, por ejemplo, en Argentina sí que hay gente que está intentando hacer un cómic adulto, como el guionista Héctor Germano Estergel, que con El Eternauta y con obras como Sargento Kirk está haciendo obras claramente dirigidas a un público adulto. Claro, esta madurez del cómic no se refleja, por ejemplo, en otras cosas como en Estados Unidos, donde en los años 60 pues lo que parece es que sí que hay una pequeña evolución del género que lo hace más realista, más empático con la realidad del día a día, a través de las obras de Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko,
que tendrá mucho éxito como Marvel, pero es curioso como en estos 60 también lo que va a aparecer de forma paralela es que en Europa empieza a haber todo un movimiento teórico alrededor de la historieta, un movimiento de intelectuales, entre los que estaban Alain Resnais, Pierre Lacassagne o incluso Umberto Eco, que reclaman que el cómic es una forma de arte, es una forma de cultura que tiene que ser reivindicada. Y reclaman además que tiene que ser una obra adulta. Y gracias a esas reivindicaciones empiezan a aparecer obras como Barbarella, como Pravda, como Jodel, que reclaman un compromiso desde el cómic, reclaman un cómic para adultos. Ellos tienen que desmarcarse del cómic infantil utilizando el erotismo, es la mejor manera de marcar una línea roja diciendo esto es un cómic adulto, pero ya son cómics que no solo buscan la madurez, sino que además gráficamente no miran al pasado del cómic, sino que miran a las vanguardias, miran al pop art. Estos cómics, en paralelo, prácticamente a la vez, también en Estados Unidos, empiezan a aparecer cómics que también desde la contracultura están reclamando una nueva significación del cómic, una nueva manera de entender el cómic. Precisamente en este underground americano de los años 60, que está simbolizado sobre todo por Robert Crumb y otros autores, pues empiezan a aparecer los primeros experimentos de medicina gráfica, como las obras de Justin Green, de Binky Brown, que habla de la esquizofrenia. Pero también lo que se está abriendo mediante estos dos movimientos es toda una maduración del lenguaje del cómic, del medio del cómic, a través de revistas, por ejemplo, en los años 70, que van a apostar claramente por un cómic adulto, por una nueva forma de narrar. Justo también es donde van a aparecer pues, personajes que ya hoy entendemos como parte del arte del cómic. Valentina, Hugo Pratt, forman parte de una nueva forma de entender el cómic que se está dando. Esa nueva forma va a tener también un empuje en Estados Unidos con el autor Will Eisner, cuando él reclama que el cómic tiene que salir precisamente del comic book para buscar nuevos formatos como el de la novela gráfica que tenemos aquí. Una novela gráfica que va a entrar en nuevos lenguajes, en nuevas ideas, y que va a aportar nuevos géneros, como pueden ser la biografía, como puede ser una memoria histórica que ya hacía Carlos Jiménez en el año 77, como puede ser la memoria ya casi periodística que Joe Sacco lleva al extremo de ser género periodístico, o a la medicina gráfica como un género completamente nuevo dentro del cómic. También hay nuevas miradas que están evolucionando rápidamente, experimentando con la historieta, buscando nuevas formas. El cómic incluso se forma como elemento eje del transmedia, de ese concepto novedoso, pero sobre todo también investiga incluso la posibilidad de ser no narrativo, porque puede haber hasta poesía gráfica. Dicho de otra manera, cuando estamos hablando de cómic, estamos hablando de algo que pertenece a la historia de la humanidad. Es la capacidad de contar historias, es la capacidad de narrar cosas de forma dibujada. El cómic es parte de esa capacidad innata del ser humano para contar historias, y por eso es perfecto para contar medicina gráfica, ciencia, sentimientos, lo que sea. Cómics. Cómic. No. Ahora sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Yo me llamo Inés y dentro de poco voy a ser doctora, pero no ese tipo de doctora en literatura, ¿vale? Bueno, el mundo de la filología, del que yo provengo, en principio puede parecer que no tiene nada que ver con el de la medicina, pero todos los que estamos aquí estamos aprendiendo no solo que la medicina gráfica es un objeto interdisciplinar, sino también que es una nueva forma de hacer lo que llamamos humanismo médico. Como sabéis, el humanismo médico es un campo del conocimiento que aboga por incluir como parte del estudio y del ejercicio de la medicina todas aquellas perspectivas alternativas al conocimiento médico que proceden del mundo de la cultura, de la sociedad, de las artes, y que pueden ser muy interesantes para la formación o como complemento a la formación de los profesionales médicos, porque luchan contra conceptos preestablecidos y anquilosados y además fomentan el pensamiento crítico y empático. Muchas de estas perspectivas alternativas sobre la medicina y la salud las podemos encontrar, por supuesto, en los cómics. El cómic es un lenguaje que cada vez más a menudo nos ofrece muy interesantes discursos e iconografías relacionados con la salud y la enfermedad. Y yo concretamente voy a hablaros de cómic y enfermedad, pero sabéis que estos no son los únicos intereses de la medicina gráfica. A la medicina gráfica le interesan todo tipo de creaciones gráficas, no únicamente el cómic,
que fomenten la reflexión de los profesionales de la salud y que traten acerca de todo tipo de conceptos y situaciones clínicas, no únicamente la enfermedad, ¿vale? Tenemos un concepto que utilizamos en medicina gráfica para hablar de este género que ha surgido tan recientemente, que es el cómic sobre enfermedad. Lo llamamos patografía gráfica. Este es un concepto que nace en el seno del grupo de Graphic Medicine. Ha habido varias interpretaciones acerca de qué puede significar este término. Aquí vais a encontrar en esta jornada varias de estas interpretaciones, pero yo, como filóloga que soy, me gusta mucho recurrir a la etimología. Y en la lengua de Hipócrates podríamos decir que esto de patografía gráfica podría significar algo así como una descripción de una afección o una enfermedad empleando signos o figuras impresos, aunque seguramente esto de gráfico tiene mucho que ver también con el lenguaje del cómic, el lenguaje de la novela gráfica. Entonces, en general, cuando hablamos de patografía gráfica, estamos hablando de narraciones que describen la experiencia subjetiva de una enfermedad. Pero no son narraciones como las que encontramos en literatura, porque en literatura también hay patografía. Son narraciones que emplean el lenguaje del cómic y, por lo tanto, nos están representando otros conceptos y otras realidades. ¿Por qué es interesante el tema de la enfermedad, concretamente el tema de la enfermedad en el mundo del cómic? Bueno, pues porque a nivel académico lo relacionamos con un fenómeno al que llamamos cómic de autor o novela gráfica, si lo preferís. El cómic de autor ha ido consolidando su posición cultural a lo largo de las últimas décadas y ha supuesto toda una legitimación a gran escala del cómic como un formato narrativo que nos permite contar todo tipo de historias mediante todo tipo de procedimientos gráficos. Aquí os he traído una imagen de Tripas y Corazón, de un autor francés que se llama Pozla. Él es un autor que se lleva su cuaderno de su diario personal a un hospital cuando va a ser intervenido quirúrgicamente y dibuja, según su propio estilo y sus propias normas, el sufrimiento que le produce su propia enfermedad. Entonces, cuando estamos ante una patografía gráfica, tenemos que tener muy en cuenta todos estos factores de tipo histórico, de tipo contextual, referentes al cómic de autor. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es intentar trascender lo que en narratología llamamos el nivel de la historia, es decir, qué se nos está contando en esa obra, y adentrarnos en lo que podemos llamar el nivel del discurso, es decir, cómo se nos está contando. Muchas veces decimos que el poder de las patografías gráficas reside en que el cómic es un lenguaje muy eficaz para representar lo invisible. Es evidente que cuando padecemos una enfermedad, como la que sufre la protagonista de Que no me muero, aquí tenemos a su coautora, cuando sufrimos una enfermedad nos vemos inundados por una serie de sentimientos, de percepciones subjetivas, que son muy difíciles de expresar con palabras y que además suelen quedarse fuera del discurso clínico oficial. Son percepciones que son doblemente invisibles. Son invisibles y están invisibilizadas, podemos decir. Son invisibles porque nadie las ve, excepto quien las vive en primera persona, y porque casi nadie suele hablar de ellas, ni siquiera los profesionales que se dedican a conocer y a tratar la enfermedad. ¿Y cómo se ha representado este lado invisible de la enfermedad en las patografías gráficas? Bueno, pues en este pequeño periodo de tiempo que dura mi intervención, os voy a hablar de uno de sus recursos predilectos, que es la metáfora visual. En el mundo académico, cuando hablamos de cómic de autor, definimos las metáforas visuales como intentos singulares, con un sello de autor, de representar realidades que son abstractas y que son subjetivas, equiparándolas con otras realidades, en un plano simbólico, con realidades con las que comparten características. El dragón que acompaña a Jean-Christophe en Epiléptico, de David B., evidentemente no es un dragón de verdad, es un dragón metafórico. Lo que es en realidad es la epilepsia, esa es la que tiene características monstruosas, porque hiere y porque aterra. El laberinto, en el que están perdidos personajes como los que encontramos en Psychiatric Tales, de Darrell Cunningham, o en Las voces y el laberinto, de Alfredo Borés, también es un laberinto metafórico. Es el camino repleto de dificultades que recorren las personas con enfermedades mentales en esta sociedad que tan a menudo ignora sus sentimientos de aislamiento y de exclusión. Y siempre tenemos que tener en mente este concepto de cómic de autor. ¿Por qué? Porque los autores de cómic, como autores que son,
muchas veces crean una imaginería propia en torno a la enfermedad para representarla simbólicamente o para dar a entender algunas de sus realidades más invisibles. Este pequeño árbol genealógico lo hace Marion Fayol en La ternura de las piedras, y ahí, como veis, están todos los familiares ocupando su lugar, incluso los fallecidos que vemos en blanco, hasta que el padre de la autora se cae del árbol. Esto es una representación metafórica del cambio radical en las relaciones familiares que se produce cuando el padre, que tiene una enfermedad terminal, requiere de cuidados constantes en el hogar. Eso lo convierte en el niño, en el pequeño de la familia. Otras veces, los autores emplean lugares comunes del arte figurativo, del mundo pictórico. Aquí tenemos el cuadro El grito, en Alicia en un mundo real. Las imágenes del monstruo y del laberinto también son un buen ejemplo de ello, las vemos en muchas otras artes. Estas son imágenes que, por supuesto, no han sido inventadas por los dibujantes de cómic, pero les sirven para dar a conocer todas estas realidades invisibles y subjetivas que a veces desde fuera solo podemos imaginar. Y es que una de las cosas que mejor hacen las fotografías gráficas es hacernos ver la realidad tal como la ve alguien que sufre. La medicina nos puede enseñar cómo funciona una enfermedad neurodegenerativa, como el Alzheimer, pero solamente quien la vive en primera persona puede saber lo que se siente cuando el rostro de un ser querido se convierte en algo así como un lienzo en blanco, como le sucede a Emilio en Arrugas. Cuando estamos ante una patografía gráfica, siempre vale la pena preguntarse la inmensa diferencia que existe entre este tipo de imágenes de la enfermedad y las imágenes que nos ofrece lo que podemos llamar la iconografía oficial, que, como sabéis, procederá del academicismo médico. Evidentemente, nunca serán lo mismo el retrato sensible de un hombre diagnosticado con esquizofrenia que encontramos en una patografía gráfica como Desmesura, de Valius y Pellejer, y el retrato desapegado, deshumanizado, de eso que llamamos la locura, que tantas veces hemos visto en la alta cultura y que todavía tiene un reflejo muy negativo en muchos productos de la cultura popular, como puede ser el cine. Entonces, cuando pensamos en la importancia de las imágenes de la enfermedad en el cómic, siempre tenemos que tener presente que que la enfermedad no únicamente es un fenómeno biológico con el que tiene que lidiar la medicina. La enfermedad también es un fenómeno cultural. Y en las sociedades como la que estamos, las sociedades del llamado primer mundo, en las que tenemos todo tipo de recursos sanitarios a nuestra disposición, la enfermedad se ha convertido en una cosa inesperada, en una cosa que nos interrumpe lo que podemos llamar el curso narrativo de nuestras vidas. Y muchas veces, para dar sentido a esta interrupción, para asimilar estos sucesos, recurrimos al arte, como hace Ellen Forney en Majareta. Y el cómic es un arte, es el noveno arte, es el arte secuencial. Y muchos artistas recurren a él para que, dando a conocer sus historias puedan ayudar a los demás a comprender sus propias experiencias. Las imágenes de la enfermedad que se producen dentro del cómic o arte secuencial son importantes por muchos motivos. Aquí os resumo algunos. Se trata de una imagen de autor, con sello de autor, libre de prejuicios, libre de estereotipos, sincera, auténtica, que se produce dentro de un arte que esencialmente es subversivo y es popular. Como tratan historias cotidianas, las fotografías gráficas tienen un rol eminentemente práctico, que por supuesto tiene que ser del interés de las ciencias de la salud, pero yo me atrevo a decir que también de las humanidades, porque nos permiten crear nuevo conocimiento a nivel de narratología, a nivel de iconografía, a nivel de estudios culturales y por supuesto a nivel de teoría del cómic, porque la fotografía gráfica es un género cada día más consolidado que ninguna persona que se dedique al estudio del cómic puede ya ignorar. Muchas gracias. ¿Quién anuncia esto ahora?
tanto miedo con el tiempo que al final... Bueno, mejor. Sí, no sé, el único problema era que el café aún no estaba listo. ¿Vale? Una pregunta desde la ignorancia más absoluta. ¿Cuál es la diferencia realmente entre un cómic y una historia dibujada? A ver, la historia dibujada es un cómic, ¿eh? Lo que pasa es que realmente, mira, el problema es definir lo que es un cómic. El problema es definir lo que es un cómic. Ha habido un montón de estudiosos a lo largo de la historia del cómic que han intentado definir lo que es un cómic buscando las características. Que si es mezcla de dibujo y texto, eso ya nadie se lo cree. Que si es algo que tiene que ver con los personajes, que si es algo, imágenes yuxtapuestas. Terry Rusten hablaba de la solidaridad icónica, que lo que importante es que la historia, que nos esté contando algo, ¿no? De todas maneras, si uno va buscando las diferentes definiciones que ha habido de cómic en la historia, yo con la que me quedo, para diferenciarlo todo, es la que hace el propio Terry Rusten en un momento dado, que dice que el cómic es un OVNI, es un objeto cultural no identificado. Porque cada vez que intentamos definirlo, se escapa de la definición. Cuando decíamos que era narrativo, llega la poesía gráfica y nos decían que no, que puede ser no narrativo. Cuando decíamos que tenía que ser dibujo solo, llegan los pintores haciendo cómics pintados. No encontramos nunca una manera de definir claramente lo que es el cómic, pero una cosa sí que es muy clara, lo reconocemos enseguida en cuanto lo vemos. No es por el tipo de dibujo, a lo mejor, que distingue un cómic, a lo mejor de autor. Siempre tienen, no sé, es que no sé definirlo realmente. No, mira, tú tienes cómics que están hechos con 2 palitos y un circulito, como hace Calpurnio maravillosamente en El bueno de Kuldas. Tienes cómics de un academicismo maravilloso, como hace Harold Foster en Príncipe Valiente, y hasta Segreyes los hacía pintaditos al óleo. O sea, no. Al final no hay nada. Si es que cada vez que intentamos buscar, es un medio elusivo. Cada vez que intentamos definirlo, se va. Y encuentra otra manera para... Pero yo sí que siempre les digo a todo el mundo, cuando lo ves, lo reconoces. Yo, como he procurado no enfrentarme con nuestro terrible guardián del tiempo, no he dicho una cosa que voy a aprovechar para decir ahora. Es la deuda de gratitud que tenemos las personas que ya tenemos bastantes años con los humoristas gráficos serios, aunque parezca un contrasentido. He mencionado de lejos a Álvaro de la Iglesia, que no era un humorista gráfico, pero sí no puedo dejar de mencionar a Codorniz y después a hermano Lobo, que hicieron un papel fantástico en la creación de elementos colectivos de humanismo frente a ambientes que en aquel momento, pues lógicamente eran muy uniformistas. Y hoy en día, aunque desde luego yo adoro a Forges, a mí me parece que ese papel lo está haciendo de una forma magnífica también El Roto, que por cierto, ya en aquella época lo hacía con el nombre de Ops. Hacer este tributo, ¿no?, que parece que van de broma, pero yo creo que muchas veces han sido elementos de cambio muy, muy importantes, amparándose en todas estas cosas que estoy diciendo. Y Peric, por supuesto. Pues nos vamos a ir a tomar el café a la sala de exposición, donde tenemos una exposición de las comunicaciones que nos han llegado, de los ilustradores invitados, el grupo de medicina gráfica, los pósters del grupo Graphic Medicine y una selección de patografías gráficas y un punto de venta de cómics, si alguien está interesado. ¿Volvemos?
Sí, ¿hay suficiente envío?
El Valle del Ebro ha amanecido esta mañana con brumas, pero pronto se han disipado. Hay claros y bastante viento, sobre todo en la zona del noroeste de la península. Por supuesto, el anticiclón se va desplazando a ritmo de foxtrot y tenemos marejadilla en el mar de Alborán. Y también en el Cabo de Palos. Soy el hombre del tiempo, puedo dar también el pronóstico, ¿no? Bueno, recomenzamos y un aplauso para nuestro próximo ponente, que ha prometido que va a ser un poco malo porque es que si no yo no brillo nada. Un aplauso. ¿Se oye ya? Sí, se oye, sí. Bueno, me da un poco de vergüenza. La alternativa a la foto era hacer un poco de stripper y entonces mi padre, cuando ya era yo muy pequeño, él era buen jugador de fútbol de primera y se dio cuenta enseguida de que yo no tenía ningún futuro en el fútbol y me dijo, hijo mío, vete pensando en hacer algún estudio de algo, ¿no? Y bueno, y aquí estoy. Yo voy a dedicar estos 10 minutos a contar una pequeña historia. Yo estoy aquí por interés. Yo soy un outsider total, o sea, yo no tengo ni puñetera idea de dibujar. A mí los cómics, bueno, yo pues de pequeño leía cómics como todo el mundo, pero hasta que en un momento determinado mi vida se cruza con Mónica y de la mano de Mónica y de la mano de la doctora Delgado, que está ahí arriba, pusimos en marcha una experiencia de aplicación a la enseñanza en el grado del mundo del cómic. Estas son las tres ideas en torno a las que yo voy a hacer mi exposición, mis comentarios, mis reflexiones. La primera es que necesitamos mejorar el modo de enseñar la ética. La segunda es que el cómic, eso es lo que yo intuí en el primer momento, cuando yo tuve la suerte de dirigirle la tesina del trabajo de fin de máster a Mónica, y entonces percibí que el cómic tiene la virtualidad de tocar la fibra emocional del alumno y abrir puertas que estaban cerradas, de tal manera que yo digo que el cómic se convierte en un abrelatas. Es la apertura de puertas y ventanas que permiten que el conocimiento fluya y que entre a toda velocidad. Y de esto tenemos evidencia. O sea, yo os voy a presentar, os voy a comentar cómo hemos hecho un pequeño experimento para tener evidencia científica de que esto es así, de que esto no es simplemente una opinión. ¿Qué papel juega la emoción en el aprendizaje? Todos tenemos la experiencia de, bueno, es un tópico, es un clásico decir que las matemáticas son muy difíciles, son muy aburridas, la química, la filosofía, hay una serie de materias. Ahora bien, cualquiera de los que estamos aquí que haya tenido un buen profesor de matemáticas o de química o de filosofía, recordará que el entusiasmo por esa materia le facilitó el aprendizaje enormemente. Bueno, ese es el papel que, a mi modo de ver, juega el cómic. Es decir, el cómic lo que hace es tocar la fibra emocional de la persona de tal manera que se abren las puertas. ¿Eso qué significa? ¿Que el aprendizaje se tiene que basar en las emociones? No, no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que la emoción abre la puerta al aprendizaje. Es evidente que el ser humano está compuesto de tres elementos fundamentales. El espíritu de los seres humanos es razón, es libertad y es sentimiento. Pero es que es un error pretender dejar a un lado los sentimientos o dejar a un lado las emociones. Lo que hay que hacer es aprovecharlas. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el núcleo filosófico de que yo he descubierto en este mundo del cómic, ¿no? De que con qué facilidad esto nos facilita el modo de que el alumno se interese por una materia. Bueno, entonces lo que hicimos fue un experimento. Le pedimos a Mónica que nos preparara unos materiales y decidimos que un par de temas de nuestro temario de ética, de bioética, uno de ellos es la ética de la prescripción, tema muy interesante y muy delicado y con muchas aristas, que la ética de la prescripción y la confidencialidad, que es uno de los grandes capítulos de la ética médica y de la bioética, lo podíamos enseñar con cómics.
Y podíamos hacer unos seminarios, podíamos hacer unas sesiones en las que el cómic fuera la herramienta de aprendizaje. Bueno, y tenéis, por ejemplo, un tema, en cierto modo, complejo, que es el tema de los incentivos, el incentivo de la industria farmacéutica, el incentivo de la gerencia, los propios intereses personales del profesional. Bueno, pues todo esto, en un plis-plas, cogemos a los alumnos, los ponemos en un aula, les repartimos esta hoja y les decimos, a ver, poneros en pares y dedicar 5 minutos a leeros la historia y a ver qué os suscita esta historia. Pues que en 5 minutos, o sea, el equivalente a la reflexión que estos alumnos hacen en 5 minutos podría suponer estar toda una mañana ahí explicando los incentivos, es que aquí se enteran de un vistazo, ¿no? Bueno, pues lo mismo diríamos de la visita médica, por ejemplo, todo un mundo dentro de la relación, de la ética de la prescripción. Bueno, pues aquí hay una historia muy breve que en un momento el alumno, bueno, entonces los alumnos discuten, entonces hay alumnos que de repente descubren esto y dicen, o sea que esto es, esto que vemos que hay ahí en los pasillos, unos representantes que los médicos están esperando a los médicos, bueno, entienden qué significado tiene esto y qué aspectos éticos pueden entrar en juego. El hombre anunció. Tengo que decir que con esto he fracasado. O sea, a ver, aquí yo soy muy crítico ante los médicos que van llenos de chapas como si fueran motoristas. Intento transmitir a los alumnos que eso no puede ser, es decir, pero claro, intento que ellos lo descubran. Pues señores y señoras, es muy difícil que lo descubran. O sea, la verdad es que son muy resistentes a esa visión crítica. Bueno, pues digo, oye, pero pedid, le digo a un alumno, le digo, pídele a la novia que te regale un Mont Blanc y lleva un Mont Blanc. ¿Por qué tienes que ir haciendo publicidad de marcas? Bueno, en fin. Pero no hay manera, ¿eh? O sea, los alumnos... ¿Y qué hay de malo en llevar un bolígrafo de publicidad? No digo que haya nada de malo, pero que es más elegante que el paciente vea que tú no llevas publicidad encima, que no eres un corredor de Fórmula 1. Los criterios del uso racional del medicamento de la OMS. Bueno, pues algo que podría ser una conferencia, pues conseguimos en un momento que lo lean, que vean cuáles son los... Y les pedimos, selecciona cuál es el que te parece más importante. Bueno, pues todo esto acelera mucho el aprendizaje. O sea, es abrir ventanas y abrir puertas al aprendizaje. La confidencialidad, lo mismo. En un momento determinado se puede hacer role-playing, se pueden hacer 1000 cosas, pero con esto vamos mucho más rápidos. Es que es de una eficiencia impresionante. O sea, el alumno lee una historia, la discute con los otros alumnos y en un momento se hace la idea de lo que ocurre, de cosas que él ha visto ya, pero que nunca ha reconocido. Esas fracturas a la confidencialidad en los ascensores, esas conversaciones en los pasillos con poca discreción, etcétera. Todo, de repente se da cuenta de que, cuidado, que esto forma parte de la excelencia profesional. Y conceptos que a veces pueden ser un poquito más abstractos, la diferencia entre el derecho y el deber, bueno, pues aquí entran con mucha más facilidad. Un concepto que la doctora Delgado, que es la experta, maneja con una gran habilidad y que yo creo que hemos sido capaces de transmitirlo con una forma muy atractiva, ¿no? El concepto de confidente necesario, que es fundamental para manejar bien todos los problemas éticos de la confidencialidad. Y luego también lo utilizamos en el examen. Los cómics. Hacemos preguntas, aquí tenéis una pregunta, de las siguientes afirmaciones relacionadas con el código de deontología, marque la respuesta que no es cierta. Entonces hay una serie de escenas, y el alumno coge, mira, y esto es una pregunta de examen. Pregunta de examen sobre, de las siguientes personas que trabajan en un centro sanitario, algunas son confidentes necesarios de la paciente Carmen Prieto, que está siendo atendida por la doctora Pérez, pero otros no. Señalar la respuesta correcta. Bueno. Esto está descarajado porque al pasar la diapositiva, pero vamos, en definitiva, tenemos evidencia estadística de que comparando un seminario impartido por un sistema tradicional con discusión de casos, seminarios bien dados, pero junto a eso ponemos alumnos que han hecho el mismo seminario pero con cómics y hemos obtenido evidencia de que hay una mejor adquisición de conocimientos.
En otros aspectos, a lo mejor, las situaciones muy igualadas, pero en adquisición de conocimientos hay una clarísima mejora. Y eso también luego lo comparamos con el examen, que también... Bueno, entonces, lo que quiero decir, antes de que se me echen encima, creo que el libro de Conciencia de Mónica ha hecho mucho más por extender el código de ontología que muchísimas conferencias, que muchísimos cursos, que muchísimas otras cosas. Paul Johnson, un historiador británico, tiene un libro que se titula Creadores y hace una biografía, me queda un minuto todavía, espera, una biografía comparada entre Picasso y Walt Disney. Son dos genios de la creación artística. Dice que tienen algo en común, que es el olfato por el dinero. O sea, eran unos grandes negociantes, pero con una diferencia al mismo tiempo. Paul Johnson dice que Walt Disney invertía todo lo que ganaba en su empresa. Bueno, entonces yo quiero utilizar esta idea para hacer un pequeño homenaje a Mónica, porque creo que, a ver, todo lo que ha hecho Mónica durante estos años ha sido invertir en sacarle lustre a la profesión, y quiero agradecérselo. Muchas gracias. Oye. ¿Quería alargarme un poco más? Ya me alargo yo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas ahora o luego. Naranja. No. De la luz naranja puedes hablar tranquilamente. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, yo soy la otra Mónica del equipo de medicina gráfica. Cada vez que oigo hablar de las maravillas que hace Mónica, digo, me siento, pero es que no soy yo, ¿eh? Soy la otra. Bueno, antes Juan Rollo nos ha dicho que la medicina gráfica entraña o tiene un gran poder y eso entraña una gran responsabilidad. Entonces, todos los que estamos aquí hoy estamos interesados en la medicina gráfica, así que todos tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es? Hacer una mejor medicina o incrementar los niveles de salud de nuestro entorno. ¿Y lo podemos hacer? Hay muchos sanitarios en la sala, hay personas que no son sanitarias. ¿Está esto al alcance de todos? Pues sí, utilizando la medicina gráfica. Con los contenidos de este congreso, lo que pretendemos es enseñar todo el potencial que encierra la medicina gráfica y todos los posibles usos que puede tener. Acabamos de asistir a un ejemplo de cómo se puede utilizar la medicina gráfica para aprender y enseñar bioética. Pero tiene otros muchos usos. Desde luego, la capacidad para mejorar la competencia comunicativa del profesional sanitario creo que también se ha dejado clara. Y luego hay otra cuestión muy importante, y es que en general la profesión sanitaria se comunica bastante mal con el entorno, bastante mal con la población. No somos capaces de hacer unos mensajes que realmente lleguen y calen, unos mensajes de calidad y que den una buena información. El equipo de medicina gráfica lo que estamos pretendiendo hacer es echar a rodar una bola de nieve montaña abajo y que esta bola vaya creciendo. Y en esto nos podéis ayudar todos los que estáis hoy aquí. Os voy a contar 3 cosas que hacemos desde el equipo de medicina gráfica y luego os voy a poner 3 ejemplos de cosas que podéis hacer para que esta bola vaya creciendo de tamaño, ¿no? Y que el movimiento de la medicina gráfica en lengua castellana vaya creciendo. Lo primero que hacemos el equipo de medicina gráfica, la primera cosa es alucinar. Estamos alucinando con la cantidad y la calidad de materiales gráficos que hay por ahí, de materiales que tienen un uso excepcional para hacer una mejor medicina y para hacer una mejor salud.
Esto, alerta spoiler, creo que hemos spoileado ya bastante a Paco Roca, pero es que hay que nombrar a Paco Roca, hay que nombrar a Arrugas y hay que nombrar María y yo. Yo creo que abristeis una brecha que esto ha sido imparable, ¿no? Recuerdo cuando me compré el cómic de Arrugas. ¿Hay alguien en la sala que no se haya leído Arrugas? No puede ser, ya estáis tardando y tenéis ahí, lo podéis comprar y os lo lleváis y os lo leéis. Bueno, yo cuando me compré el cómic de Arrugas, me compré la versión especial, la que tiene 76 páginas más, la que trae unos textos, una historieta de cómo hicieron la adaptación al cine, maravillosa. Entonces yo iba en el metro, camino a casa, y ya empecé a ojear el cómic y de repente digo, horror, no puede ser. Hay unas páginas en blanco. Me han dado un ejemplar que tiene un error de impresión, ¿no? Pero claro, ya en el metro empecé a leerlo, y es que no lo pude soltar hasta que no lo terminé. Y claro, pues es lo que ya nos han contado antes, ¿no? Llegas a un punto, cuando sigues la historia de Emilio, una persona con Alzheimer, y vamos viendo cómo poco a poco se va deteriorando, y cuando llegas a la página en blanco es cuando se te ponen los pelos de punta y dices, ostras, aquí esto tiene muchísimo valor para la profesión sanitaria, porque esta forma de contar las cosas, esta forma de hacernos ver desde los ojos de Emilio, esto no lo habíamos visto antes. Y esto hay que aprovecharlo. Y es lo que queremos hacer desde este movimiento de medicina gráfica. Y aparte de ver cómo se siente la enfermedad desde los ojos de la persona que lo está sufriendo o desde sus familiares, también vemos cómo nos ven. Y no siempre salimos bien en la foto. Las voces del laberinto. Aquí tenemos un médico que no levanta los ojos del papel en el que está escribiendo mientras atiende a la madre de su paciente. Estas son las cosas que en el equipo de medicina gráfica valoramos tanto. Esas metáforas visuales que nos ha contado antes magistralmente Inés, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando en estos materiales y es lo que nos tiene enamorados. Y aunque no solo de cómic vive la medicina gráfica, sí que los cómics tienen un gran lugar en nuestro corazoncito. Otras dos cosas que hacemos en el equipo de medicina gráfica son recopilar todos estos materiales gráficos, cómics, ilustraciones, infografías, que pensamos que tienen una utilidad para el ámbito de la salud. Y también lo difundimos. Tenemos identificados unos 150 libros que hemos etiquetado como medicina gráfica y, como os decía antes Mónica, lo que hacemos es reseñarlos. Los reseñamos y colgamos estas reseñas en nuestra página web, que es medicina.com, que es la página web hermana de Graphic Medicine. Y estas reseñas llevan todas una misma estructura. Y el apartado que nos parece más importante es el que titulamos ¿Por qué es medicina gráfica? Aquí es donde exprimimos estas novelas gráficas para extraer todo ese contenido que pueda tener una utilidad para el profesional sanitario, para usar en la consulta, para hacer divulgación, para los propios pacientes, ¿no? Y luego también hacemos unas fichas resumen. Aquí el que sea más vago de leer, pues va a la vía rápida, ¿no? Y en estas fichas, por una parte señalamos el área de interés, la patología o la enfermedad que trate la novela y los temas que son la clave para luego poderlos usar. Hay algunas novelas en las que podemos aprender de comunicación médico-paciente o de cómo hacer voluntades anticipadas o cómo hacer otras muchas cosas, ¿no? O también identificamos cómics que pueden ser un apoyo para las familias o las personas que están sufriendo una enfermedad. Tenemos otro apartado en nuestra página web que lo que hacemos es enlazar contenidos que están colgados en Internet, que son muchos cómics y los tenemos clasificados por orden alfabético, los podéis encontrar fácilmente. Yo os invito a que entréis aquí y miréis lo que tenemos, porque hay cosas tan estupendas, tan preciosas y tan interesantes como este cómic sobre la diabetes infantil, dirigido a niños y niñas o a los padres, y hay una información muy interesante y muy relevante. O esto otro,
Estamos en una época en la que están volviendo a aparecer enfermedades que estaban erradicadas en los países desarrollados. Desde que apareció el movimiento antivacunas, pues disponer de este tipo de información para difundir a la población general nos parece muy importante. A la hora de difundir, pues tenemos nuestra página web y tenemos también todas estas redes sociales. Si no nos seguís todavía en Twitter, y si no tenéis cuenta de Twitter, desde luego merece la pena que os saquéis una cuenta de Twitter solo para seguirnos, porque aquí hay contenidos súper interesantes. No todo nos cabe de momento en nuestra página web, pero aquí día a día, en la cuenta que coordina Mónica Lalanda, vais a encontrar cantidad de información, infografías, artículos, noticias, todo lo que pueda aportar al movimiento de medicina gráfica. Y no solo en castellano, ¿no? Aquí también tenemos en otros idiomas, en inglés. Y nuestra gran responsabilidad. 3 ejemplos de 3 cosas que podemos hacer para que crezca este movimiento de medicina gráfica en castellano. Nos encantaría que más profesionales sanitarios leyeran cómics, conocieran infografías y las empezaran a prescribir a sus pacientes. Porque seguro que mejoraría bastante el conocimiento de su enfermedad o sus autocuidados con un material mucho más adaptado del que generalmente entregamos, que suelen ser unas fotocopias feuscas y con unos textos ilegibles y poco adaptados a la comprensión. Necesitamos también más historias. Necesitamos historias que nos cuenten cosas desde el punto de vista del paciente o de la familia, pero también desde el punto de vista del profesional, porque vemos que se pueden sacar muchísimos aprendizajes de las historias. Y también necesitamos que cuando tengamos que elaborar cualquier documento, ya sea un cartel para poner en la unidad, en el centro de salud, que esté dirigido al paciente, que esté dirigido al profesional, por favor, hagamos cosas más visuales, o incluso los protocolos. Creo que luego nos van a comentar algo de infografías hechas en guías de salud. Somos muy dados al rollo y hacer unos protocolos y unas cosas que se quedan en un cajón y que no se lee nadie, y este tipo de documentación mucho más visual, pues es súper apetecible. Y lo que hacemos también es compartir. Lo que podéis hacer es compartir. Ya mismo estaréis ya todos tuiteando en Facebook, supongo en Instagram, que es la gran red social de hoy en día, y en cuanto salgáis de aquí, por favor, se lo contáis a vuestro entorno, a vuestras familias, vuestros compañeros de trabajo. Y si estáis en redes, pues por favor, utilizar la etiqueta medicina gráfica para que podamos encontrarnos y poder dialogar. Y si encontráis cosas, pues nos mencionáis en Twitter sobre todo, y así iremos teniendo más materiales. Y sin más, es que a mí me da mucho miedo lo que me puede hacer ese señor, así que he decidido acabar antes de tiempo, aunque él me ha dicho, no acabes tú, dale un poco más, dale un poco más. Bueno, pues esta es la gran responsabilidad, ¿no?, que tenemos todos. Podemos hacer una mejor medicina, seamos o no seamos sanitarios, utilizando todas estas cosas que están por ahí, y nada. Y leer cómics y leer infografías. Bueno, pásate un poco del tiempo, por favor, te lo voy a tener que pedir. Voy a toser.
Buenos días, soy José Manuel Salas, como veis el de la foto. Y hoy estoy aquí para contaros una historia de cómo en ocasiones los sueños se hacen realidad. Os voy a hablar de este proyecto que se llama Jacinto y sus amigos. Y como todo proyecto, tiene un comienzo. En este caso, fue en una historia que tuvimos con el 061. Carolina y yo, Carolina enfermera, yo médico, estábamos una noche de guardia y nos avisaron de que un hombre de 50 años estaba inconsciente en su domicilio. Probable parada cardíaca. Estábamos muy cerca, apenas 3-4 minutos. La calle estaba muy próxima al centro donde estaba la base. Y cuando llegamos a la ambulancia, pusimos los pitos, la sirena, era por la noche. Al llegar al domicilio vimos que había gente afuera en la calle. Eso para nosotros es mala señal. Quiere decir que los tiempos están fallando. Había gente que nos decía, tenéis que subir. Era un dúplex, había unas escaleras. Había gente en las escaleras. Llegamos a la planta de arriba y efectivamente había un hombre de 50 años en parada cardíaca. Y de las 10-12 personas que vimos en el camino, nadie le estaba haciendo las maniobras de RCP. Bueno, comenzamos, hicimos las compresiones, hicimos las ventilaciones, le cogimos una vía, le colocamos el monitor, una sistolia, rimonado desfibrilable. Es complicado. Si le ayuda a la gente es complicado. Después de 35 o 40 minutos, detuvimos las maniobras de RCP y le comunicamos a la familia que el paciente, en este caso estaba la hija, que su padre había fallecido. Hasta ese momento siempre se hace un silencio. Parece que la gente no se da cuenta de la magnitud del problema. Hasta que pronuncias las palabras, o lamentamos comunicarlo, en ese momento lo que se te ocurra, ¿vale? Y entonces es cuando empieza el llanto. De camino de vuelta a la base, tenemos además otros avisos pendientes, le fui dando vueltas a la cabeza si habíamos hecho algo mal, si podíamos haberlo hecho mejor. Entendí que lo hicimos bien, que los tiempos más o menos del equipo fueron los aceptables. ¿Qué falló? Pues nos dimos cuenta que la población no sabe hacer RCP. Y es muy difícil, para los que trabajamos en urgencia en la calle, llegar a un domicilio, encontrarse una persona en parada y todo el mundo de brazos cruzados. Es muy difícil, ¿vale? Es la cadena de supervivencia. Bueno, pues dándole vueltas, estaba en el sofá de mi casa con uno de mis hijos. Soy como Ragnar, tengo varios. Pues este estaba con los dibujos de Peppa Pig, ¿vale? Y yo dándole vueltas cómo podíamos hacer para enseñar esto a la gente, para poder llegar a todo el mundo, pues me fijé que mi hijo, pues antes de darle al play, antes de darle al botoncito, ya se sabía lo que iban a decir los personajes. Ahí pensé, ostras, a este niño hay que quitarle la tablet. Y luego dije, ostras, si es que a los niños les gustan muchos episodios y los vuelven a repetir, y lo ven una y otra vez. Entonces dije, ya está, vamos a crear unos dibujos animados que enseñen a los más pequeños a salvar vidas. Llamé a Carolina, le dije, vamos a hacerlo. Nos pusimos los dos a dibujar. No hay manera. A veces hay técnica y habilidades, la nuestra no se nos daba, ¿vale? Entonces llamamos a una persona, un amigo, un compañero, familia, y dijimos, oye, queremos hacer esto. Esta es nuestra idea, estos son más o menos los personajes que queremos hacerlos, vamos a hacerlo ya. Y nos pusimos a hacerlos. Y los creamos, ¿vale? Estos son nuestros personajes de animación, Jacinto y sus amigos. Son una herramienta para llevar la enseñanza de primeros auxilios y RCP a los más pequeños. Bueno, ¿qué hicimos? Pues hicimos vídeos de animación. Los que trabajáis en el medio, me imagino que sabéis lo que cuesta cada segundo de animación. Pues bueno, hicimos 3 vídeos, a lo loco, ¿vale? Los subimos en las redes sociales y fue teniendo cada vez más seguidores. Luego, pues creamos unos cuentos para la casa, ¿vale? El primero, Reanimando Corazones con Jacinto, que contaba una historia, unas actividades para los más pequeños y luego un anexo para formación para los padres. Este cuento fue avalado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. No nos quedamos ahí, seguimos soñando. Empezamos con la formación en los colegios, a enseñar RCP a profesores, a padres, y pensamos que teníamos que sacar al personaje de los dibujos animados. Entonces, nos disfrazamos y fuimos y sacamos nuestro personaje. Colocamos el vídeo y en un momento de la charla
salía el personaje. Si vierais la cara de los niños, bueno, a veces hay que tener cuidado, hay que hacer placajes para poder salir de las aulas. Pero bueno, seguimos pensando, seguimos divulgando, conseguimos un equipo, un apoyo, hicimos campañas de divulgación de la reanimación cardiopulmonar y esto, pues, quieras o no, pues salta a los medios, La Sexta, Fundación A3 Media, pues algunos canales de televisión locales y bueno, eso ayuda. Pero realmente lo que más nos ayuda a nosotros son ver noticias de este estilo, que los más pequeños pueden ayudar a salvar vidas. No hay que esperar a que crezcan, hay que enseñarles cómo, ¿vale? Como una niña que llama al 112, otro que le coloca, le abre la vía aérea a su abuelo. Pero la noticia que más nos gustó fue esta. Es más, fue la que nos impulsó a seguir haciendo cosas. Un niño autista, un niño de 13 años, salva la vida de su compañera que se estaba atragantando en clase. Cuando le preguntaron quién se lo había enseñado, dijo que lo vio a través de los dibujos de Bob Esponja. Y yo he visto el episodio y hay que tener imaginación. También hay que decirlo. Pero bueno, pues los niños es que son así. Pero bueno, la maniobra se la hizo, oye, y la niña está viva y lo puede contar. Seguimos haciendo cosas, creamos otro cuento sobre atragantamiento, los macarrones voladores, igual una historia, anexo. Pero dijimos, no nos podemos quedar aquí. Entonces hemos creado una guía que estará presente en todos los centros educativos de la región de Murcia sobre primeros auxilios en el ámbito docente. Una guía para alumnos, completamente ilustrada con los personajes de Jacinto, que me imagino que el consejero la presentará en breve. La guía ya está hecha. Bueno, seguimos dándole vueltas y nos dimos cuenta que habíamos fallado en algo. Al ver los personajes, si los tenéis en la mente todavía, nos dimos cuenta de que todos tenían el mismo color de piel, ¿vale? Y nos dimos cuenta, porque nos lo dijeron. Entonces hemos creado nuevos personajes, con diferentes colores de piel, con diferentes rasgos, y por supuesto hemos incluido a niños con discapacidad, porque es necesario darle visibilidad. No solo hay que enseñar, no solo hay que divulgar, sino también hay que transmitir información con valor. Bueno, seguimos, y bueno, he hablado mucho, os voy a presentar realmente el vídeo de Jacinto y sus amigos, la nueva versión. A ver si sale. Crucemos los dedos, sí. No sé si el audio se puede subir un poquito. Estos vídeos, lo que soñamos hace un par de años, ya están presentes en más de 100 hospitales, con un acuerdo de colaboración con la Fundación A3 Media. Entonces el sueño continúa. Hemos creado una empresa de animación y comunicación con David, con Carolina. ¿Vale? Parece que los que trabajamos en urgencias, las guardias nos queman mucho y buscamos maneras de salir. Parece que aumenta nuestra creatividad. ¿Vale? Y bueno, ¿qué más hemos hecho? Creamos una aplicación para enseñar todo esto, de los dibujos animados, de los vídeos, un dossier, un juego, un cómic.
y ya estamos trabajando en aplicaciones para el 2019, ¿vale? Para llevar estos juegos a los más pequeños de otra manera. No solo hemos hecho vídeos de RCP y primeros auxilios, sino que en el 2019 se van a entregar vídeos sobre otros temas, por ejemplo, higiene dental, higiene del sueño, alimentación saludable, ejercicio físico, diversos temas que consideramos de interés. No sé qué tiempo voy. Vale. Y esto, por supuesto, no hubiera sido posible sin el apoyo de grandes empresas, ¿vale? Sabéis que esto cuesta y hay que buscar apoyos, ¿vale? Lo que nosotros soñamos, hace unas diapositivas atrás, con mi otro hijo, este es ahora mismo es más pequeño, el más pequeño de todos, aunque viene otro. Pues con este hijo, él ya lo ve los dibujos y ya aprende cosas y sabe hacer cositas. Es curioso, va a ser un mini instructor de Jacinto. Bueno, con esta diapositiva acabo, es la última. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Es complicado, ¿no? Vale, pues esto lo dibujó un compañero, Alfonso Gómez, en una guardia, esos que están matando el tiempo, y nos tocaba pues dibujar algo y la otra persona tenía que adivinarlo. Era su último intento, ¿vale? Y nosotros le dijimos que dibujara un perezoso. Él dibujó eso y lo que peor aún es que la otra persona la adivinó a la primera, ¿vale? Entonces mi frase final es que, bueno, que lo único imposible es aquello que no se intenta. Así que intentarlo. Gracias. Estoy a punto de presentar mi dimisión. Esto no era lo pactado. Para eso había hecho yo mis calentamientos esta mañana de un par de llaves de aikido que me sé. Pues no, realmente son ejemplarmente escrupulosos con el tiempo. Sigamos. Pues muchas gracias por estar aquí. Veo caras conocidas y caras que no conozco de nada, pero todos habéis hecho un gran esfuerzo para estar aquí. Venís de muchos sitios, no solo de Zaragoza, de las islas, de varios lugares de toda España, ni las cuales yo conozco. Pues fíjate. Pero todo este esfuerzo, ¿vale la pena o no por ahora? Pues muchas gracias. Yo soy de un sitio donde se habla el catalán, soy mallorquí, y entonces es muy probable que durante todo el texto que vaya diciendo yo ahora mismo para presentaros algo me salga algo de la lengua materna, así que disculpadme por favor, pero vamos allá. Os voy a explicar unas pinceladas de lo que es esto de la consulta por rincones de salud. Bueno, hay que empezar por una pregunta que os la debéis pedir de forma muy personal. ¿Quiero realmente mejorar las conductas de salud de las personas que estoy atendiendo o no? ¿Quiero mejorar la gestión de su enfermedad? ¿Sí o no? Pero esto es una pregunta personal, de la cual os invito a reflexionar. Bueno, nos vamos a poner en la situación de Juan, al cual el hijo lo va a acompañar al médico, a una consulta de un profesional médico. Y podemos encontrar dos situaciones. Opción A, y le está explicando lo que le está ocurriendo, lo del cólico nefrítico. Y entonces parece ser que nosotros que somos Juan estamos allí, que no hemos entendido nada. Podría haber otra opción, estoy hablando en general, de la cual la doctora me lo está explicando a mí de una forma que yo lo pueda entender. Me lo explica para que yo sea capaz de entenderlo. Y esto es lo que ocurre con nuestros recursos. Ahora vamos a imaginar que somos profesionales de la salud, que somos médicos, enfermeros, fisios, auxiliares, y nos ponemos en el otro lugar, somos el profesional. ¿Cómo nos gustaría atender a las personas? Necesitamos recursos para que esto sea viable, porque si queremos la opción B, resulta que ahora mismo las consultas que tenemos de los años 70, al menos aquí en España, resulta que están un poquitín anticuadas y no sirven, parece ser, para que yo como profesional me pueda desenvolver perfectamente allí
o no puedo atender perfectamente a las necesidades de las personas que me vienen a ver a mí. Luego, otra pregunta, ¿podemos cambiar el entorno para que esto sea fácil? Sí. Ha surgido una cosa que es crearlos una consulta como si fuese un ambiente de aprendizaje, donde se pueda interaccionar allí todo lo que son los mecanismos de comunicación. Pero no surge de evidencia científica. No he encontrado, pero si alguien encuentra, que me lo diga, que estaré muy agradecido. Surgen de teorías que han ido surgiendo en temas de aprendizaje. Primera, resulta que las metodologías de educación para la salud, desde hace unos 10 años, no solo son charlas, no solo maneja el ámbito cognitivo, sino que, sobre todo, debe manejar el área de las emociones y el área de las habilidades. Y esto sí que hay evidencia. Luego hay que manejar las tres cosas en educación para la salud, por favor. Segunda teoría, y esta libera mucho. Howard Gardner nos dijo, pero si hay 8 tipos de inteligencias, y lo llamó inteligencias múltiples. Es decir, no solo está la inteligencia matemática y del lenguaje, sino que hay más. Y dice, vamos a potenciarlas para que la gente pueda aprender más. 3. ¿Por dónde voy? Muy fan de esta señora, María Montessori. En su tiempo, atendiendo a las personas que eran chavales con algún tipo de discapacidad, vio que no podía llegar al objetivo de aprendizaje que podían ellos. Así que puso en mente su capacidad como persona y modificó el ambiente, puso en valor el ambiente para que se puedan mejorar los aprendizajes. Y más, creó elementos, recursos, para que esto también se pudiera hacer, no para ella, sino para ellos. 4. Los expertos en educación están en los coles, sobre todo de infantil y primaria. Y ellos, viendo y poniendo en el centro el alumno, el chaval, dicen, vamos a cambiar el sistema. Y de ahí surgen las metodologías nuevas y las pedagogías, que algunas son por proyectos, por ambientes, cooperativos, por rincones. Y de ahí surgen un poquitín la idea. ¿Hasta aquí lo entendemos? Bueno, lo podemos llegar a entender. Pero, ¿y cómo lo hago? Porque yo quiero manejar así la salud de mis pacientes. Bueno, primer detalle. Resulta que sabemos que tenemos un cerebro que maneja una parte más logística, más ordenada, pero hay otra parte donde es más alocada, donde se maneja un poquitín la creatividad. Pero no solo soy yo, también los que me vienen a ver son así. Luego somos muy visuales. Así que vamos a intentar manejar esta visualidad en los pacientes que me vienen a ver. 4 detalles. Elaborar mucho material visual que dé información en salud, que sea muy gráfico, y sería ideal que algunos, además, permitieran manipularlos. 2. Replantear la profesión. Replantearos la profesión médica, replantearos la profesión enfermera, replantearos la profesión de fisio, replantearos vuestra profesión para volver a reconstruir la profesión del siglo XXI. Y desde allí veréis que hay elementos que se pueden cambiar porque vamos a poner al centro a los pacientes, a las personas, a las familias. Y seguramente va a ocurrir como nos ha ocurrido con la consulta por rincones, en que la mesa en el centro no sirve para nada. 3, creo, ¿no? Sí, 3. ¿A qué dedico yo tiempo y energía? ¿A qué dedico yo a explicar 1000 veces en la consulta que me toca a mí estar, en mi caso, pediatría? En una matrona, pues cosas con la mujer. ¿Qué cosas necesita el paciente
que le estemos resolviendo. En pediatría, por ejemplo, son estas. Dedico 20 veces al día a explicar cosas de alimentos, pero a lo mejor un pediatra explica 20 veces el manejo de la fiebre. Luego hay que dar solución a esto, porque es la necesidad que ocurre en la consulta. Y lo último, diseñar la consulta. ¿Y cómo se diseña la consulta? Es como si entrases en un cómic y ya participas dentro del cómic, en donde el diseño es que cada zona de la consulta es un temario del cómic. Por ejemplo, alimentación. Por ejemplo, lactancia, vínculo. Por ejemplo, emociones. Y cada sitio, cada infografía, cada material gráfico es una página del temario del cómic, en donde las personas que entran allí dentro lo ven todo muy ordenado. Y esto es una consulta transformada como ambiente de aprendizaje. Esto, pero sobre todo lo que ocurre allí dentro, son las interacciones que ocurren con este material, que a veces yo como profesional estoy allí guiando o invitando a que vayan en algunas de ellas. Pero sobre todo, y lo más importante, lo que hemos visto es que estas interacciones ocurren entre ellos mismos, madres que explican a sus hijos algo de alimentación porque la consulta está ordenada, hermanos que explican a sus otros hermanos cosas de alimentación o actividad o lo que sea porque ahí está ordenado. Parece ser, pues, que medicina gráfica puede entrar en lo cotidiano de nuestras consultas. Y esto es lo que yo he experimentado. Yo ya no concibo otra forma de trabajar que no sea esta. Así que os invito a replantearos. Hasta ahora sabíais una forma de tener la consulta y ahora sabéis dos. Podéis seguir igual o podéis optar para esta. La lección también vuelve a ser personal, pero os invito a que si la descubrís, si cogéis esta, copiadla y compartidla para que se vuelva extensible para todo el mundo. Así que muchas gracias. Lo siento. Podemos hablar ya de conspiración. 4 minutos de menos. Con las cosas tan interesantes que estaba diciendo Tolo. Se me ocurre que las autoridades presentes del ámbito sanitario, fuera de broma, en las consultas de los centros sanitarios, en vez de una revista especializada de cómo lobotomizar a tu peor enemigo, pues estaría muy bien que hubiera estas, aparte de Lola y el Semana y esas cosas, estas grandísimas obras divulgativas que creo que nos enseñan a todos. Bueno, yo Tolo he hecho lo que he podido por ti, ahora que venga el que venga detrás que arregle. Bueno, seguimos. Soy yo, sí. Bueno, muy buenos días o buenas tardes ya casi, que ya va habiendo un poquito de hambre. Mi nombre es Silvia Sánchez, soy enfermera y he venido aquí un poco a hablar de mi libro, como siempre digo, ¿no? No he escrito un libro, no lo busquéis que todavía no está, pero bueno, hace como 2 o 3 años empecé un pequeño proyecto personal que surgió pues de mi propia necesidad, ¿no? Yo estudié enfermería y un día con el paso del tiempo me di cuenta de que parecía que estaba olvidando todo aquello que yo había aprendido, ¿no? Tengo también la cabeza un poco para allá. Todo suma. Y dije, bueno, pues tendré que hacer algo, ¿no? Y claro, de ponerme a estudiar otra vez sin un objetivo claro, ¿no? Pues de aprobar una posición o alguna cosa así, o aprobar un examen, pues me resultaba un poquito bastante tedioso. Entonces decidí hacer una búsqueda en Internet. Me puse a buscar en Internet herramientas o recursos que me ayudasen a recordar todo aquello que yo pensaba que estaba olvidando, pero no encontré nada. Entonces, bueno, se me encendió una bombillita y dije, bueno, pues voy a unir mi afición por el diseño gráfico con la enfermería. Claro que esto me supuso un reto, porque no tengo ni idea de diseño gráfico. Soy enfermera y toda mi formación académica se basa en sanidad, ¿no? Y en salud. Entonces, bueno,
pues aprender diseño gráfico y combinarlo lo mejor posible con la enfermería, pues para mí fue un reto, ¿no? Y además aprender diseño gráfico que doy gracias a toda esa gente que hace tutoriales de YouTube, que así es como he aprendido yo a hacer esto que hago, ¿no? Entonces, bueno, pues así surgió mi blog, ¿no? Yo empecé primero haciendo pues, el contenido para mí misma, ¿no? Y luego pues decidí compartirlo con otras personas, ¿no? Porque yo pensé que si a mí me estaba ayudando a recordar todo aquello, pues que a lo mejor iba a tener la oportunidad de compartir, ¿no? Lo mismo con otras personas. Y para compartir o crear este contenido me basé en las infografías, ¿no? Y me encantan las infografías. Y como vamos a hablar de infografías, pues habrá que saber qué es una infografía, ¿no? Pues una infografía es algo muy fácil. Infografía, información gráfica. Así de fácil, ¿vale? Es una herramienta de comunicación visual, ¿vale? Que nos va a ayudar a transformar pues, todos esos conceptos, ideas complejas en otros de más fácil comprensión. Y además lo vamos a entender más fácil y los vamos a recordar también mucho más fácil. Para hacer una infografía, ¿qué se necesita? Me lo preguntan muchas veces. Pues hay que tener una máquina de hacer infografías como esta. Esta es la mía. Y bueno, yo os voy a explicar un poco cómo funciona. Lo primero que hay que hacer es tener una idea, ¿no? Esa duda que tenemos de que nos surge a diario, pues cuando tenemos esa idea, vamos a buscar en toda la evidencia científica que dispongamos, la vamos a meter en nuestra máquina de hacer infografías y vamos a analizar toda esa información, vamos a seleccionar las partes que más nos interesan y después las vamos a ordenar. Luego ya el proceso más divertido y más complejo a la vez, que es el diseño, ¿no? Yo empecé haciendo las infografías en herramientas online como son Piktochart, por ejemplo, pero claro, se me quedaban muy cortas, ¿no? Porque yo quería ilustrar cosas de enfermería, ¿no? De medicina, de todo este aparataje que tenemos nosotros y claro, iconos así de por ahí pues como que no hay. Entonces, bueno, pues decidí meterme en Adobe Illustrator y poco a poco, con mucha paciencia, muchas horas delante del ordenador, muchos videotutoriales y con musiquita, que también os lo recomiendo para con vuestra música favorita, pues poco a poco empecé a hacer las infografías, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una. ¿Y de qué se compone una infografía? Pues básicamente, o para mí el 75% de una infografía tienen que ser iconos o ilustraciones, ¿no? Tiene que haber un texto, claro está, pero ha de ser breve, ¿vale? No vale poner un montón de texto con tipografía bonita, con un fondo de color y decir que es una infografía, porque ya hemos dicho que una infografía es una herramienta de comunicación visual y tiene que ser eso, visual, ¿vale? Y luego una cosa muy importante, que tiene que haber una coherencia gráfica, es decir, tiene que haber una relación lógica entre lo que veo y lo que leo. Me explico. Esto para mí es una incoherencia gráfica. Estoy viendo una bandera de Estados Unidos y de repente leo Made in China. Pues con las infografías pasa lo mismo, ¿no? No puedo ver un iconito de una manzana y que me estéis hablando de trenes, ¿no? Ahí hay una incoherencia que no puede ser. Y este es el ejemplo más fácil que tengo y esta es una de las infografías más compartidas que tengo. A la izquierda de la imagen tenéis un texto y a la derecha una infografía. Ambas dos tienen la misma información, ¿vale? Como podéis ver en la infografía, vamos, si le quitara el título, perfectamente sabríais que está hablando de electros, porque vamos, es el 90% de la infografía son iconos e ilustraciones, ¿vale? Y esto es a lo que yo me baso para hacer una buena infografía, ¿no? A traducir toda esa información de texto en imágenes. Porque no sé si lo sabéis, pero a nuestro cerebro le encantan las infografías. El 90% de la información que recibe nuestro cerebro es visual y por lo tanto es capaz de procesar todas esas imágenes muchísimo más rápido que un texto. Y para que me entendáis, pongo otro ejemplo. Vamos a hacer un pequeño experimento. Pensarlo, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta y mentalmente la tenéis que responder, ¿vale? Un segundo, ¿eh? ¿Qué figura geométrica es un paralelogramo que tiene los lados iguales y dos de sus ángulos mayores que los otros dos? Tic, tac, tic, ¿ya? Ya hemos tardado más de un segundo solo en leer la pregunta. Os hago la misma pregunta de otra manera. ¿Qué es esto? Un rombo, ¿no? Era fácil. ¿Os habéis dado cuenta cómo vuestro cerebro ha procesado muchísimo más rápido una imagen que la definición, ¿no? De rombo? Si solo pongo rombo,
Solo os pongo el dibujo, ya sabéis que es una figura geométrica que tiene 4 lados y sí que es verdad que si 2 de sus ángulos son diferentes a los otros 2. Y solo con una imagen habéis sido capaces de procesar toda esa información. Porque es lo que pretendo, ¿no? o lo que pretende la infografía, ¿no? Que con las imágenes demos muchísima información sin tan siquiera darnos cuenta. Y aún así nos preguntamos, ¿son útiles las infografías? Pues yo creo que sí, y he venido aquí a convenceros de que sí. Así que espero que salgáis convencidos. Yo creo que las infografías son muy importantes porque además nos pueden ayudar a que nuestro estudio sea más ameno, más fácil. Me pongo así de grande cuando alguien me viene y me dice, gracias a tus infografías he aprobado un EIR, gracias a tus infografías he aprobado una oposición. Pues oye, ¿qué más se puede pedir, no? Además, creo que las infografías nos pueden ayudar en nuestro trabajo diario, ¿no? Estos son mis protocolos que me gustaría ver en mis unidades y que no veo. Pero bueno, algún día. Y luego, claro está, podemos cuidar con las infografías a nuestros pacientes, ¿no? Y hacerles partícipes, hemos dicho antes, ¿no? De que ellos sean partícipes de su propio autocuidado, ¿no? Y con las infografías creo que son una buena herramienta. Además, nosotros como personal sanitario podemos ayudarnos del tirón que tienen las infografías en redes sociales para motivarnos y difundir todas esas iniciativas, ¿no? Que nos motivan o queremos difundir al resto de las personas, ¿no? Y es que cada día las infografías tienen más adeptos y cada día recibo alguna fotillo de que han visto, ¿no? Los llamo las cazainfografías, que han cazado alguna infografía mía en alguna consulta, ¿no? Yo no entro por la puerta cada vez que recibo una foto de estas. Y es que creo que deberíamos ser así. O sea, debería haber más gente, no sé si conocéis este concepto de pensar fuera de la caja. A mí me encanta, lo descubrí no hace mucho y me encanta, ¿no? Porque describe a las personas que piensan de forma diferente, ¿no? Que son creativos, que son curiosos y buscan otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y creo que aquí somos muchos de pensar fuera de la caja. Lo mío, claro está, son las infografías y por eso he venido aquí a convenceros de que son lo mejor de lo mejor. Entonces, bueno, creo que son un recurso excelente para compartir información tanto como profesionales como con pacientes como con cualquiera persona que ande por la calle, ¿no? Dice mucha información con tan solo un par de imágenes. Está claro también que las infografías no sustituyen, ¿no? Ninguna enseñanza, no queremos quitar a los profesores de las aulas, sino que creo que son una buena fuente para completar esos estudios, ¿no? Y bueno, si os ha gustado lo que aquí estáis aprendiendo, me gustaría que lo compartieseis, pero compartirlo de una forma adecuada, ¿no? Citando siempre al autor y sin hacer cosas feas, que muchas vemos. Y nada, muchísimas gracias. Permiso para que os paséis del tiempo. Pierde. Como de uno en uno veo que sois incapaces de pasaros del tiempo, que es que realmente, ¿qué pensarían vuestros padres si os vieran? ¡Qué barbaridad! ¿En qué hemos acabado? ¿Vosotros no desobedecíais a vuestros papás? ¿No le comíais la comida, el bocadillo, no se lo robabais al compañero de al lado? Tanta virtud no puede esconder nada bueno. Seguro que aquí hay algo que está escondido debajo de una cierta exceso de bondad.
Vamos a ver si de 2 en 2 se atreven a faltarme al respeto como de 1 en 1 esta pareja tan joven que son Miriam y Jesús. Jesús y Miriam. ¡Ole! ¡A la limón! Hola a todos, ya nos han presentado, somos Miriam y Jesús. Los dos somos un par de biólogos que en algún momento de nuestras vidas decidimos empezar a hacer algo que nos gustaba mucho desde hace tiempo, que es dibujar cómics y utilizarlo para explicar ciencia y conceptos de salud a la gente, cada uno con su proyecto personal. En mi caso, Biomix, en su caso, Alim's Life. Muy bien. Bueno, a ver, que esta es la introducción. Aquí. Muy bien. A ver, nosotros somos biólogos y también hemos tenido mucho contacto con la investigación. Y en cualquier tipo de investigación todos debemos saber que hay muchísimo tiempo de trabajo, de codos, de pollata, de estar trabajando, igual que en la medicina realmente. Luego también tienes que estar muchísimo tiempo dedicándolo a la documentación, al estudio, en muchos casos también a buscar financiación, a buscar proyectos, a buscar becas, etcétera, etcétera. Y luego cuando llega la hora de intentar comunicar nuestros resultados, nuestras ideas, incluso los proyectos, a veces nos resulta muy difícil buscar una manera sencilla de explicárselo al público general. Y eso resulta importante, tanto para pedir dinero, realmente, como para cuestiones a veces de simplemente hacer entender a la sociedad en qué es en lo que estamos trabajando, cuáles son nuestros proyectos. Y eso también tiene muchas consecuencias a veces también en la salud pública. O sea, necesitamos que la gente tenga una cultura científica, que tenga una capacidad de tomar decisiones informadas sobre temas que a priori son complejos. Entonces, nosotros creemos que el cómic para este tipo de información y de comunicación es una herramienta tremendamente útil. El cómic tiene varias características, como ha dicho Jesús, que pueden servirnos para explicar a la gente conceptos inicialmente complejos que pueden ser de ciencia o pueden ser de salud. Por ejemplo, aunque según el cono del aprendizaje de Edgar Dale solo conseguimos recordar un 10% de lo que leemos, podemos llegar a recordar un 30% de lo que vemos. Además, hay muchas teorías que explican que si unes texto e imagen, es más fácil que te quedes con el mensaje. Y sobre esto hay muchos estudios, como por ejemplo el que ha presentado antes el profesor Altisent. Y no solo porque aumente el conocimiento con los cómics, sino porque aumentan otras cosas como el interés por la materia, el debate, incluso la empatía. Además, los cómics tienen un componente súper importante, que es la historia. El hecho de que nosotros leamos un cómic y vivamos junto a los personajes una pequeña aventura hace que leamos situaciones que nos hacen reír, que nos pueden poner tristes, y esas emociones que nos transmite la historia también hacen que el mensaje cale mejor. Como ha dicho Jesús, para llegar a realizar estos cómics tenemos que informarnos bien, tenemos que hacer uso de las evidencias, de los papers y localizar o seleccionar los mensajes principales para poder crear esa historia de la que hablamos y un cómic final. Hemos visto a lo largo del Congreso un montón de patografías, cómics sobre enfermedades, sobre pacientes, pues que tienen un formato libro, novela gráfica, que se pueden ver en cualquier librería. Pero, además de eso, que está genial, también el cómic puede usarse como una herramienta de comunicación institucional en el campo de la ciencia y también en el campo de la salud. ¿Cómo podemos usar estos cómics? Pues en actividades de outreach, es decir, dirigidas a público general, en congresos, en presentaciones, para difundir en redes sociales, como contenido web, como material de enseñanza no solo a alumnos, sino también a otros profesionales del sector, y pues para campañas de comunicación e incluso de salud. Ahora Jesús nos dará algunos ejemplos. Sí, porque nos gustaría ejemplificar todo esto que os ha estado contando Miriam y también para demostrar que el cómic puede llegar realmente a profesionales de todo tipo y a gente de todo tipo de nivel científico. Entonces, también vamos a hablar nosotros de nuestro libro y vamos a daros algunos ejemplos de cosas en las que hemos trabajado que cubren un poquito todas estas cosas que os está contando Miriam. Por ejemplo, este de aquí es un curso que montamos junto al Grupo Español de Melanoma. Es un curso de 5 capítulos en cómic
que se publicó en la página del Grupo Español de Melanoma, y es un curso que a priori está orientado a oncólogos. Tiene una parte de viñetas, tiene una parte también de cómic y tiene una parte también de texto. Son 5 capítulos, cada uno de unas 30 páginas con 50 o 60 ilustraciones, y está dirigido a oncólogos que necesitan saber cómo funciona la inmunoterapia, porque hoy en día está siendo una nueva herramienta para luchar contra el cáncer y necesitan conocerlo. Esto también está publicado en físico, y esto se distribuye, por ejemplo, en congresos médicos sobre inmunología y sobre cáncer, y nos han comunicado que les resulta muy útil para condensar toda la información y partir desde cero, porque realmente el cómic parte desde una absoluta base de nulo conocimiento de inmunología. Esto está orientado más bien a médicos. Luego, este es un proyecto que hicimos, en cambio, para una empresa. Es una empresa biotecnológica que tiene un producto de hierro intravenoso, y necesitaban un método de comunicación para transmitir a sus trabajadores y a sus equipos algunas nociones desde cero, pero querían que tuvieran un cierto nivel de complejidad sobre el metabolismo del hierro. Y al final lo que hicimos es un trabajo parecido, pero este solamente es en físico. Y aparte de utilizarlo para sus propios trabajadores, también lo están distribuyendo cuando hacen cualquier evento, cuando hacen cualquier campaña. Entonces ya estaríamos tocando médicos, científicos y también pues empresas para campañas un poco de formación. Y nos podemos salir de lo que es estrictamente el cómic estático para ir a cuestiones un poco más de animación, por ejemplo, y meternos incluso en congresos científicos. Esto de aquí es una charla que montamos para un congreso de alergia, y bueno, y estaba dirigido, o sea, el objetivo de la charla era explicar en qué se parece la inmunoterapia contra el cáncer y la inmunoterapia contra las alergias. Aquí el público es un público absolutamente científico, o sea, es un público que tiene un nivel alto, y sin embargo, con las animaciones lo que podemos hacer es condensar y agrupar contenidos que a priori que tienen una base científica alta, pero los organizamos de tal manera que a la gente le resulta mucho más cómodo entenderla, por lo que está contando Miriam, porque hay una historia, hay una narrativa que hace que la gente se vaya enganchando al proyecto. Y la verdad es que la charla fue bastante éxito. Y ahora Miriam os cuenta algunos suyos. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de cómics que tengo en mi web. Están a disposición de cualquiera puede ir a leerlos y pues aprender un poco de ciencia y reírse un poco, o eso espero. El primero, el de la derecha, por ejemplo, habla de cómo las bacterias intercambian genes entre ellas utilizando metáforas de Pokémon. Porque, bueno, yo tengo mi puntillo friki y no tengo por qué esconderlo. Además que siempre es un guiño a este tipo de lectores, ¿no? Después tenemos también el del medio, que trata sobre el sistema inmunológico y cómo funcionan las vacunas. Y el primero, doctor, recéteme un antibiótico, pues que explica por qué un antibiótico no debería usarse para tratar una gripe, por ejemplo, y las consecuencias que puede llegar a tener. Este tipo de formato es interesante, e incluso medios de comunicación, como hemos visto con otros ponentes, se han interesado en ello. Aquí tenemos dos ejemplos, uno de La Vanguardia y otro del Heraldo de Aragón. Y bueno, este es uno de los cómics que he realizado para una institución, en este caso para el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia, y en él se explica pues, las líneas de investigación que llevan a cabo en su laboratorio. Ellos lo que hacen es investigar moléculas con propiedades raras que pueden tener aplicaciones muy interesantes en campos como la nanotecnología o la biomedicina, por ejemplo, para crear medicamentos contra el cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que con un solo cómic, esta gente tiene un montón de medios para poder comunicar lo que hacen. Lo pueden utilizar en eventos de outreach, como decíamos, dirigidos al público general, como por ejemplo la Noche Europea de los Investigadores. También lo pueden utilizar para crear contenido para su web y pueden crear un roll-up que se pueden llevar a los congresos para presentar lo que hacen de una forma mucho más visual y divertida, a lo mejor, que el típico póster científico, que con perdón, pero es que a veces son muy feos.
Y bueno, este también es otro proyecto en el que trabajé. En este caso, las ilustraciones no son mías, es de un ilustrador que trabajaba en la agencia de este proyecto, pero sí que yo participé, pues, buscando toda la documentación sobre cómo vacunarse, porque es un cómic que forma parte de una campaña de vacunación dirigida a chavales. Y también tuve que hacer el guión para el cómic y el storyboard. El storyboard son los bocetos de las páginas. Con lo cual, así, trabajando en colaboración con el ilustrador, tenemos un cómic final que además tiene rigor científico porque hemos trabajado juntos un ilustrador y una persona que tiene formación científica. Entonces, para terminar, lo que queremos enseñaros es que el cómic, además, vosotros también lo podéis intentar. Y lo que tenemos Jesús y yo es un taller que se llama Ciencia se escribe con C de cómic y que pues, ha pasado por varias ciudades de España y lo hemos dado para diferentes públicos, para niños, pero también para profesionales, médicos, investigadores, periodistas, divulgadores. Niños. Sí, sí, Hemos niños oído también. risas y es que, o sea, supongo que las risas deben venir de, oh, yo no sé dibujar, ¿cómo me voy a poner yo a hacer un cómic? Una de las cosas que intentamos transmitir en este taller es que el cómic realmente lo importante es el concepto, la idea y cómo la desarrollas. Y que realmente, como ha dicho Álvaro, hay cómics que están hechos con 4 palitos y tienen millones de seguidores en el mundo. No es cuestión de dibujar, sino de intentar tener una buena idea realmente y trabajarla. Bueno, dentro No sé vídeo, si me va. Dentro vídeo, no sé cómo esto. ¿Aquí? No sé. Pues a lo mejor no hay vídeo. Si no, os lo hemos contado. O sea, que tampoco... Debería. Debería. Bueno, no pasa nada. ¿Le contamos lo que es? ¿Nos vas a echar ya o...? ¿Nos da tiempo? Tenéis todo el tiempo del mundo. Y si lo dejamos aquí ya está. Pues nada, chicos, Pues- no hay vídeo, lo sentimos. Pero hay información, podéis buscarlo, tenemos nuestras webs y hay mucho material sobre el asunto. Así que os invitamos a Pues mirar nuestra web. visitarlos y a dibujar todo el mundo, porque todo el mundo tiene capacidad de lanzarse a hacer cómics científicos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. El paso siguiente a la conspiración es el boicot. Dentro vídeo, nada, fuera vídeo. Esto, bueno, pues, por cierto, qué edificio más bonito, ¿verdad? Este Paraninfo. Me emociona el saber que estuvo aquí Ramón y Cajal y que habría algún pesado diciendo, señor Ramón y Cajal, que es la hora, que tenemos hambre, ¿eh? He visto una cosa magnífica que les invito a ver. Cuando salgan por aquí, a la izquierda, habrán visto que hay una galería de retratos de los que fueron pues, prohombres ilustres, rectores, decanos y demás. Hay uno que me ha fascinado y encantado. Se llama el Juan Cabrera, me parece, y es doctor en energía, no, perdón, doctor en electricidad y magnetismo. Y está el tío en el retrato así. Lo tiene aquí a la izquierda. Pues bueno, antes de comer vamos a acabar así y vamos a dar un aplauso a Pilar Calvo, ¿eh? Foto que he encontrado que no era de grupo fue la primera que me hicieron en el colegio, ¿vale? Esto es un trauma que a lo mejor hay que dedicarle un cómic a este asunto. Bien, soy parte del comité organizador de este congreso, de lo cual estoy muy orgullosa, directora de transferencia del conocimiento del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y una de las cosas que hacemos en el instituto, bueno, es que esta es como empieza uno en los congresos y aquí como es otra cosa yo me siento un poco ridícula, yo no sé dibujar y vengo aquí con una presentación más propia de un congreso clínico que de un congreso tan creativo, ¿no? Bueno, una de las cosas que hacemos en el instituto son guías de práctica clínica.
somos la Secretaría, coordinamos todas las guías de práctica clínica que se hacen en el Sistema Nacional de Salud, y a las que no se hacen dentro de la actividad institucional, si tienen suficiente calidad, también las metemos en nuestro portal. Es un proyecto de ámbito nacional que se coordina desde aquí, desde Zaragoza. Tenemos esta página web que pedimos perdón por ella a estas alturas de la vida. Estamos cambiándola. Nos está costando un dolor, pero estamos cambiándola. Pero tiene este aspecto bastante penoso, y cuando uno navega por dentro, si es que consigue navegar, pues todavía llega a este aspecto que es todavía más penoso. Entonces, juro que la información que está dentro es de un rigor científico extraordinario, basada en la evidencia del mundo mundial, pero Dios no nos ha llamado por el camino de la creatividad y de la estética, ¿vale? Bueno, ahí está todo. De cada guía que hacemos, hacemos material para pacientes. Las guías son, digamos, la parte dedicada a los médicos son unos libracos gordos de unas 200 páginas de media, con un interlineado muy pequeñito para que nos quepa todo en unas 200 páginas, ¿no? La cantidad de conocimiento que hay es tremendo, y nuestra obligación es escribir de dónde hemos sacado cada recomendación que se hace, que cuando nosotros recomendamos una cosa está basada en la mejor evidencia disponible. Esto es un trabajo tremendo, muy riguroso, que se hace con muchísima gente, pero el producto final atractivo no es, porque parece que aquí los únicos que tengan emociones son los pacientes. Los profesionales sanitarios también tenemos dos hemisferios y también tenemos emociones, y también recibimos las cosas de una manera o de otra, y si no, parece que es que nuestra obligación es recibir mucho texto y con interlineado pequeñito y letra por debajo del 10. Bueno, pues en esta página web que responde a este patrón dedicado a profesionales sanitarios, cada guía que hacemos, hacemos información para pacientes de la patología que estemos tratando. Y allí ya parece que, como los pacientes tienen emociones, lo ilustramos un poco. Unas mejor, unas espléndidamente y otras peor. Y pido perdón a Miguel Gallardo, porque él ilustró una de estas y no estoy empleando sus imágenes, solo he empleado unas cuantas, pero prácticamente todas tienen ilustración. Ahora hemos incorporado esto otro, hemos incorporado otra pestañita en cada guía que se llaman infografías. Solo tenemos dos, de momento, pero hemos puesto una pestaña, con lo cual nosotros estamos expresando nuestra voluntad allí. Bueno, entonces traigo algunos ejemplos. Esta, que es una cosa para los que no sois profesionales tan penosa como encefalopatía hipóxico-isquémica e hipotermia terapéutica, para aquellos que no sabéis lo que es una de las peores cosas que le pueden pasar a unos padres, esperar en un momento tan feliz como es el nacimiento de un hijo, y que en el momento del nacimiento aquello se vaya un poco al traste, acabe en una UCI, y lo que es un momento feliz de tu vida se convierta en un momento tremendamente angustioso. La información para pacientes, en este caso para padres y madres, está ilustrada por un neonatólogo, Xavier Crauel, de Sant Joan de Déu, de Barcelona. He intentado contactar estos días con él y ha sido imposible. Es de una sensibilidad absolutamente exquisita sus ilustraciones, y yo creo que no solamente el texto, sino las ilustraciones ayudan a pasar ese momento tan trágico. Lo hace desde cómo se sienten unos padres con un niño que está lleno de cosas, envuelto en un colchón, en un casco, tubos por todos los lados. Les ayuda también con todo el lenguaje que van a estar oyendo en la UCI en ese momento. Esta comunicación, este folleto o guía para pacientes fue una comunicación que se presentó al Congreso Europeo de Pediatría ese año y recibió el premio a la mejor comunicación de todo el Congreso.
Es espléndida y no pierdan ustedes la oportunidad de leerla. Y esta es la última, la he puesto aquí porque es la última, que es una guía es una guía sobre lactancia materna en el apartado de pacientes. En este caso no son pacientes, son personas que no tienen ninguna patología y simplemente están dando de mamar a sus hijos. Hay muchas guías de lactancia. La diferencia es que esta es cosas que están basadas en la evidencia, porque de lactancia también hay por ahí alguna que otra pseudociencia pegada a la lactancia materna. Esta es otra que es de un tema un poco más heavy, como es la depresión en la infancia y adolescencia, que parece que nos olvidamos de que a otras edades también se puede estar deprimido. Esta la hizo la agencia gallega. Somos varias agencias de evaluación de tecnologías que trabajamos en red y nos distribuimos el trabajo de hacer las guías, ¿no? Bueno, esta no está hecha por un profesional sanitario. Yo creo que se nota un poquito, ¿no? Le falta este plus que puede dar un profesional sanitario que escribe. Y sin embargo, esta guía tiene una experiencia, aunque estamos hablando de fotografías y no de dibujos, se les pidió a todos los adolescentes que participaron en esta guía con una metodología participativa que es el photo voice, que expresaran un poco mediante imágenes sus sentimientos, que es una cosa más fácil de expresar para un adolescente, ¿no? Que mediante unas palabras. Como veis, la palabra es una palabra pequeña, como puede ser tristeza. Sin embargo, que un adolescente te ponga una fotografía de un pájaro muerto es tremendamente demoledor, ¿no? Bien, nosotros, la gente que estamos en el mundo de la evidencia, miramos siempre a nuestro hermano mayor, ¿no? Que es el NICE británico. Bueno, pues el NICE hace guías, no hace infografías, y las infografías se las hace el BMJ. Ya nos gustaría a nosotros tener un BMJ que nos hiciera infografías. Con todos mis respetos, Ian, no nos gustan mucho. Fijaros que la de la derecha, que daba un juego enorme, una enfermedad transmitida por una garrapata, por Dios. Lo único que se les ha ocurrido poner es 3 garrapatas por ahí avanzando, pero esto tiene una cantidad de texto enorme. Hombre, es mejor que un libro, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Esta está un poco mejor, También les hace una infografía sobre un tema también bastante tabú, que son los cuidados paliativos infantiles. Todo el mundo que rodea el final de la vida de un niño, que parece que como que los niños no tuvieran final de la vida, y es un tema que hay que afrontar además con otra metodología, ¿no? Hay unos familiares, hay niños pequeños que son familiares, en fin, es otro mundo. Esta tiene también, esa es un poco mejor que las otras, pero le falta un poquito de alma. Mira a ver si hacéis algo en el Reino Unido y hacéis algo, es mejorable el asunto. Los americanos, esta es la única que he encontrado un poco decente de una guía de práctica clínica americana. Cómo anestesiar a pacientes con síndrome de apnea obstructiva. Bueno, es para anestesistas. ¿Qué le vamos a hacer? Medicamentos de colorines puestos allí, bastante texto. Bueno, así que nosotros dijimos, vamos a hacer infografías de guías de práctica clínica. Bueno, le pedimos a Mónica Lalanda, que a partir de esta colaboración se fraguó este congreso, todo hay que decirlo. Le pedimos a Mónica que nos hiciera una sobre un tema también un poco difícil de dibujar, ¿no? Cuidados perioperatorios en cirugía mayor abdominal. La cirugía da para dibujar mucho, pero hacer dibujos sobre fluidoterapia tampoco daba mucho. Sin embargo, nos encantó. Nos encantó cómo fue capaz de resumir las recomendaciones de una guía en un solo dibujo, y que ese dibujo fuera exactamente lo que hay que transmitir a un clínico, que no hacía falta transmitir nada más. Al clínico, al final, ¿de dónde sale la información? Pues tampoco nos hace falta para todas las cosas que empleamos en nuestra vida, pero sí la recomendación.
Entonces, básicamente, lo que nos hizo Mónica es esto. Arriba tienen ustedes las 7 páginas con este estética de profesional sanitario que empleamos en las guías, y abajo el resumen de todas esas 7 páginas. No hay color. Y, por cierto, Mónica, todavía estamos... no, es la siguiente. Otra de la recomendación es esta, tan sencillo como que hay que comer a las 4 horas de operar. Quizá una de las cosas que menos se saben por ahí, que hay que comer enseguida. Parece que esto de pasarte 2 días después de que encima que te han operado 2 días de ayuno, pues ya está destinado a desaparecer. Mónica tenía mucho miedo, y por cierto, Mónica, no nos lo ha dicho nadie todavía, había dibujado un pez dentro de un gotero, y parece que un pez dentro de un gotero no era una cosa muy basada en la evidencia ni muy rigurosa, pero nadie nos ha dicho nada. Parece que a todo el mundo le hizo gracia. Hicimos algunas cosas mal, era la primera que hacíamos, y entonces hicimos algunas cosas mal, que fue no medirlo bien. Tuvimos algunos fallos para poder medir bien el impacto que esto tenía, pero sí sabemos una cosa que no hemos logrado medir bien. Nosotros, si no lo medimos, no nos gusta, que es que toda la difusión que tuvo a través de Twitter fue extra. Es decir, no se nos descargó más la guía, a pesar de que tenía un código QR en medio de la infografía. No llevó esto a mayor curiosidad por la guía. Sin embargo, es decir, llegamos a un público que no lee las guías, y sin embargo nuestras recomendaciones llegaron a ese público, ¿no? Yo creo que esto es la gran bondad de una infografía, es decir, el lector friki que se lee todo eso va a estar allí, y a con una infografía no le llevamos a ningún lado. Ahora, estamos llegando a un público que no lee guías. Bueno, pues nos viene Dios a ver, ¿no? Hay evidencia clínica de que la infografía esta es una publicación que me encanta, porque es una publicación que, aparte del texto, ha hecho su propia infografía sobre la publicación, que dice que la infografía no es inferior al texto. Y, a ver, no nos vamos a engañar, aquí que somos la mayoría de profesionales sanitarios, cuando leemos un paper nos leemos el abstract y las conclusiones. Y que levante la mano el que se lo lea entero. Ninguna mano levantada. Bueno, tenemos, aprovechando que hay personas de Latinoamérica en nuestra sala, nuestro portal es tremendamente visitado, y tenemos más o menos unos 2,5 millones de visitas al año, y una... ¡Por fin! Ya pensaba que estaba Puigdemont detrás de todo esto. Pero... Bueno, te vamos a dejar 10 segundos de cortesía. Ya está, simplemente. Bueno, pues espero que... ¿Ya está? Ya está, sí. Vamos a irnos a comer. ¿Pueden? Comemos donde hemos tomado el café, y están ustedes invitados a venir, incluso los anestesistas.